Ruta Vinotinto es presentado por DirecTV Sports, el sitio más completo de deportes en toda Venezuela. Luego del éxito del primer curso de radio online, llega la segunda fecha, el 29 y 30 de mayo. Aprende todo sobre el fascinante mundo de la radio. Móntate en la ruta vino tinto. Ponte la camiseta, Vino que nadie tinto. te cambie tu radio, que nadie se meta. Móntate en la ruta vino tinto. Petrocelli, ruta vino tinto. 5 estrellas, ra. Móntate en la ruta vino tinto. Aquí está Petro con la ruta vino tinto. Síguelo a él. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Ruta Vinotinto en cuarentena. Nos hemos permitido en este tiempo de aislamiento y de precaución conversar con varios futbolistas que queríamos abordarlos en el mano a mano, en persona, viajar, recorrer el mundo, pero evidentemente con toda esta situación se ha imposibilitado. Así que hoy nos damos otro banquete, como lo hemos hecho a lo largo de todas estas semanas, con el Turbo, con el Zurdo, con Gabriel Sichero, con Ruber Morán, con Gaby Urdaneta. Es tiempo de recibir a otro volante exquisito, a uno de los mejores mediocampistas que ha tenido el fútbol venezolano en sus últimos 15, 20 años, me atrevería a decir, y que hoy trata de seguir los pasos de su padre Richard Páez. Es Ricardo Bey Páez, quien nos atiende desde Estados Unidos. Ricardo, un abrazo grande a la distancia, mi pana. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, un abrazo, Fernando. La verdad que contento de poder hablar de fútbol contigo. Muy orgulloso porque te vi crecer, te vi hace 15 años en tus inicios y te veo hoy y siento orgullo. No solamente sentimos orgullo de los jugadores o de lo más visible que es el que más nos representa, que es el jugador de fútbol, pero tú eres uno de esos embajadores que fue una tierra difícil y nos está dando ejemplos de que con capacidad, con profesionalismo, con tener esa visión clara, porque yo desde que te vi muy joven te vi diferente, te vi con una visión a seguir, con tus criterios y donde seguramente has ido aprendiendo muchísimo a lo largo de tu carrera, como nos ha pasado a todos en nuestras posiciones, ¿no? Así, un placer, Ricardo, ¿verdad? Muchas gracias por tus palabras. Es un gustazo tenerte. Cuéntale a la gente, estás de entrenador hoy con Cincinnati, si no me equivoco, ¿no? Sí, me retiré del fútbol en el 2014 y me vine a Estados Unidos. Y pude tener el Miami United en tercera división, que salí campeón, y eso me abrió las puertas para poder entrar a la Major League Soccer, que es muy difícil. Sí. Mucha competencia, entrenadores españoles, sobre todo ingleses, están viniendo mucho los franceses porque son los últimos campeones del mundo y creo que en Estados Unidos tienen esa facilidad de buscar lo que ellos quieran y todos se abren para venir a Estados Unidos. Entonces, uno como venezolano le ha tocado duro, pero ese campeonato de Miami United me abrió las puertas de Orlando City. Estuve 2 años en las inferiores de Orlando City, en la categoría sub-17, y esas buenas temporadas ahí me ofrecieron una buena posición en FC Cincinnati, que es una franquicia nueva y donde me interesó mucho por empezar de cero. Okay. Y la verdad fue una gran decisión haberme ido. Estoy muy contento. Este es mi primer año y bueno, seguimos creciendo y uno de aquí valorando mucho lo que ha hecho Gianni Savarese, que es nuestra bandera en los Estados Unidos. Sin duda, marcaba goles en el MetroStar por allá en el 96 y incluso como entrenador también. En varios juegos de estrella. No, y como entrenador, claro, fue subcampeón como jugador, por supuesto. Portland Timbers. Sí. Perdió esa final con el Atlanta United de José Martínez. Ricardo, ponme un poco en contexto Cincinnati. Es tan grande Estados Unidos, la verdad que yo te voy a confesar, me pierdo un poco con la geografía norteamericana. Sí. Cincinnati está 3 horas más abajo de Chicago. Está en el medio de Estados Unidos, al norte, muy frío, pero muy poco latino. No hay latinos, no escuchas el español comúnmente. Si hay latinos, no los ves en la... Y una ciudad muy rural, es una ciudad, tiene equipo de fútbol americano, están los Reds de Cincinnati, claro. Que Luis Aparicio fue una figura ahí, todavía lo recuerdan. Concepción, ¿no? David Concepción. David Concepción, claro, perdón. En la maquinaria roja. Sí, David Concepción. Y
y ahora el FC Cincinnati, que es nuevo, que ha entrado muy fuerte en la ciudad y que fuimos, después de Atlanta United, los que son más aficionados en la temporada. Y quedamos de último, porque era el primer año y es un equipo que los dueños son increíbles, Fernando. Han hecho una planificación perfecta. Primero construyeron el complejo de entrenamiento y no invirtieron en los jugadores. Entonces, vieron el equipo que traían de segunda división y este año están construyendo el estadio propio porque juegan en la Universidad de Cincinnati, en la cancha de fútbol americano. Y ya el próximo año van a empezar a meter mejores jugadores, invertir más para la plantilla cuando ya tengan la estructura armada. O sea, lo han hecho muy bien, tienen ya los fanáticos y creo que es un equipo a tener en cuenta a futuro. Ricardo, imagino que como entrenador, salvo algunos matices, porque imagino que no serás una fotocopia, pero sí tendrás una influencia muy marcada de tu papá y de lo que viviste como jugador en esa era dorada. ¿Qué te puedo decir? No puedo traicionar una idea, pero claro, te digo que me he dado cuenta, el 80% de los jugadores de fútbol pasan por la carrera y no crean un criterio sólido. Por eso cada vez que se retira un jugador, vienen los científicos, los que estudian el fútbol, los que no tocaron una pelota y le dicen a un jugador de fútbol, ahora tienes que aprender, tienes que estudiar para poder ser entrenador. Pero es porque el jugador no tiene un criterio armado, pasa por la carrera y las experiencias que vive no las analiza porque está tan pendiente de los rendimientos del siguiente partido o no tiene la inteligencia suficiente para analizar esas experiencias. Yo te doy un ejemplo. Un team de Cruyff. Sí. Uno hoy ve a Guardiola, a Koeman, a Pizzi, a Stoichkov ahora como comentarista y uno ve a los tipos, pasaron por ese Dream Team y los análisis, la interpretación del juego que tuvieron fue diferente en una misma experiencia. Y creo que Guardiola fue el mejor alumno. Yo con mi papá espero haber tenido esa interpretación de llevarla, pero por supuesto, tuve más de 35 técnicos, jugué en 10 países, 18 equipos muy grandes de Sudamérica, equipos medianos. Me tocó descender, me tocó salir campeón en el extranjero, me tocó en Venezuela también jugar en equipos importantes, en la selección al más alto nivel. Para mí no se compara con ningún equipo, ni con América de México, ni con Boca Juniors, ni con Alianza Lima, ni con Barcelona Ecuador, ni con América de Cali, por nombrarte los más grandes de esos países representativos que me tocó vestir la camiseta, como venezolano, cuando el venezolano era mirado por arriba del hombro. Entonces creo que esas experiencias me dejaron un criterio sólido porque tuve una ventaja que tenía un técnico en mi etapa de jugador que muchas veces, por ser mi padre y yo por ser tan curioso, preguntaba situaciones, contrastaba o diferenciaba un estilo con otro. Y como me tocó estar en tantos países pues, y con tantos técnicos de distintas nacionalidades, pues indudablemente, yo cuando salí de mi carrera, yo tenía un criterio claro. Okay. No me venían a decir, no, que cómo vamos a jugar contra aquel, que si jugamos defensivo, que si jugamos ofensivo. Las viví desde los equipos pequeños, miré a los grandes desde abajo y tuve técnicos que me dijeron, ellos son mejores, tenemos que defender. También estuve en los pequeños y tuve técnicos como Richard Páez en la selección de Venezuela, que miraba a Uruguay y decía, esto es la lógica del fútbol, que es ilógico para los que no están aquí adentro, pero para nosotros vamos a ganar como si nos estuviéramos poniendo la camiseta a un equipo grande. Y también jugué con equipos grandes donde ahí definitivamente constaté, tanto en Boca como en América de México, que llegué a una semifinal de Libertadores con un equipo impresionante con Manuel Lapuente, que sabía lo que era América, que era un tipo contrastado de México, pues nos dio una mentalidad que yo decía, este es el camino que a mí me gusta seguir y tuve una bonita experiencia. No sé si me alargo mucho en la respuesta. No, tranquilo. Pero tú sabes, para terminar esa parte, sí. Yo estaba con el Cata Roque en Táchira y teníamos un equipazo. Cata era un tremendo entrenador, que yo aprendí muchísimo, pero
a mí me costó, porque con el equipo que teníamos llegábamos a la Copa Libertadores, esa que nos tocó con Peñarol, Vasco La de, da 2000, Gama, la de 2001, sí, sí, sí. la del 2001. Yo era el 10 de Táchira, con Patón, con Alvarado de equipazo, y cuando íbamos a jugar con Vasco, con Peñarol o con América de Cali, sentíamos que ellos eran un poco mejor que nosotros. O sea, Okay. estaba como en el ambiente. Tratábamos, no nos fue tan bien, veníamos de haber clasificado la Prelibertadores con Cruz Azul, que llegó a la final, y a Cruz Azul y le ganamos a Atlante, pero con todo y eso, la mentalidad del grupo no era convencido. A mí me toca en el 2001 irme a la América de México en el 2002. O sea, la siguiente Copa Libertadores, yo no paso de la primera ronda con Táchira. La siguiente Copa Libertadores nos toca Tuluá, River Plate y Talleres de Córdoba, 2 argentinos y América de México. Nos toca el River de Alessandro, el del 2002, cambiazo, era un equipazo. Pero nosotros en América de México teníamos Luis Hernández, Zamorano, Germán Villa, Pavel Pardo, Raúl Rodrigo Lara, o sea, jugadores mundialistas de la selección de México. Yo cuando entro a ese camerino con 22 años, yo los veía entrenando, Fernando, y yo decía, estos no son mejores que Táchira. O sea, sí, los nombres, pero yo no juzgo a los jugadores por nombres o por donde han jugado. Sí. Yo los juzgo, uno en el campo, uno se da cuenta del nivel. Y yo decía, son buenos, pero tanto. Pero el tema era la mentalidad. Ahí era donde me mataban, que yo decía, venía River Plate con toda esta figura. Y claro, nosotros al tener a Zamorano, a Luis Hernández, entonces, cambiazo, ¿quiénes son? Juguemos. Claro. Entonces, las propuestas de La Puente eran unas propuestas de ataque, de tú a tú, y le ganamos a River allá y en casa. Yo hice gol contra Tuluá, le ganamos a Tuluá. O sea, hicimos la primera jornada perfecta y clasificamos de primeros fácil. O sea, cuando yo estaba acostumbrado que una Libertadores era algo dificilísimo para un venezolano, a los 22 años me di cuenta, esto es tan fácil, pero acercándote a la competición con una mentalidad de ganador, como le pasa a los argentinos. Los argentinos van a la primera ronda, si no pasan la primera ronda es un fracaso total. Entonces, la forma como enfrentan esos partidos los hace naturalmente seguir de ronda. Entonces, eso fue una de las enseñanzas más grandes que tuve como joven, y por eso después cuando llegué al fútbol venezolano la rompí en Estudiantes, que bueno, que Pastoriza me tuvo que llamar. Como técnico, Ricardo, para hablar un poquito más de esto, juegas con rombo en la mitad de la cancha, juegas con 10, imagino. ¿Y cómo haces para... a ver, yo creo que la persona estadounidense es muy robotizada en todo sentido. No veo al estadounidense como un tipo rebelde dentro de la cancha, como un tipo creativo, como un tipo atrevido. ¿Cómo haces para explotar ese lado de futbolistas que quizás tienen creatividad, pero están ceñidos a un plan y a una estructura y a un esquema y una forma de jugar? Bueno, los jugadores son los reflejos de los técnicos. Tú al jugador lo transformas. Tú puedes ver a un jugador con un técnico que le pega para arriba y lo aplauden, o que tira 2 codazos y lo aplauden, y el tipo entiende que ese es el camino de seguir jugando porque complaces al técnico. Hay muy pocos que son los rebeldes, que normalmente somos los número 10, que somos los que tenemos problemas con los técnicos, los tipos Riquelme, todo ese tipo que son diferentes, pero el 90% trata de complacer las tácticas de los entrenadores. Cuando tú le das libertad incluso a los americanos, ellos empiezan a sentirse más cómodos. Lo que pasa es que hay que tener un criterio convencido, no hay que dudar en tu idea. Cuando pierdes, ahí es cuando vienen los problemas de los técnicos, que empiezan a dudar, quieren cambiar. Y tú, cuando tienes una idea clara, cuando has construido un criterio, por eso hablaba del criterio, tienes que estar convencido que esa es la forma. Los tienes que convencer. No he tenido problemas. Creo que mis mensajes siempre son muy claros por la forma que los digo, por cómo confío en mi idea. Entonces, cuando uno no duda, eso es otra cosa que aprendí, cuando uno no duda, el jugador te compra la idea. Pero claro, la idea tiene que estar sujetada a que todo lo que tú le digas cuando va al campo le sirve. Porque uno como jugador, después de 25, hasta los 25 años es una etapa,
que a los 24, 25 uno empieza a decir, el técnico te dice, tienes que ir por allá, y tú dices, no, por allá no voy a ir, me voy a chocar con la pared, me voy a dar de frente, ¿cómo voy a hacer eso? Uno se da cuenta. Pero cuando uno tiene 18 años, el técnico te dice, ve por allá, vas y te chocas, vuelves, vas y te vuelves a chocar, y no te das cuenta porque tú eres un jugador reactivo, reaccionas. Eso es como jugar ajedrez. Y ese es un ejemplo muy claro que yo tengo, ¿no? El jugador que no piensa, que no interpreta el juego, es ese jugador que mueve el peón por reacción, porque te atacan y tú mueves un peón y no te das cuenta de lo que está pasando en el otro lado del tablero. Pero los que interpretan el juego y que también llegan a ese nivel, a jugarlo así en el fútbol, son los que mueven el mismo peón, con la misma jugada, pero entienden lo que van a hacer después con el alfil, con la torre y con el caballo por el otro lado. Entonces, es un juego diferente cuando uno lo juega de esa manera. Yo era uno de esos tipos y el mejor de los ejemplos que te puedo decir es que el pase gol mío era por todos lados, de todos los colores, pero porque entendía el juego y visualizaba unos pases que hoy en día dicen, pero ¿por qué no está ese pase claro al delantero solo que dejaba aquel tipo que criticamos tanto? Porque hay un juego cognitivo inteligente que no todos llegan ahí. Es difícil detectarlo. De afuera es difícil detectarlo. Ok. Ricardo, vienes a Argentina, ya había estado el zurdo, creo que cuando el zurdo se va a Venezuela tú vienes, también estaba Alexander Becerra, y bueno, evidentemente se encuentran con un entorno muy competitivo, jugar en una categoría inferior de Boca ya era importante para un venezolano. Cuéntame de esa etapa, qué compañeros tuviste en esa era, y bueno, ¿qué fue lo que te imposibilitó? El zurdo ya me lo contó en su momento, para que esa etapa hubiese sido un poco más duradera y cumplir el sueño, evidentemente, de jugar una reserva, jugar una primera división. Mira, la situación fue así. Nos quisieron llevar al zurdo y a mí después el suramericano sub-20 de Chile. Nos buscan, van dos personas argentinas a Venezuela, viajan, se reúnen con el zurdo, se reúnen conmigo. Yo tenía una oferta del Estándar de Lieja, porque a mí me había buscado Boca y Estándar, los dos. Okay. Entonces yo decidí irme a Estándar de Lieja. Y le dije a la gente de Boca, déjenme ver, voy a pensar. Y dejé las cosas como medio abiertas, sin dar pero quería ir a firmar el contrato que me habían ofrecido en Bélgica. Okay. Cuando llego a Bélgica, al mes, el zurdo se va con Becerra. Y cuando llego a Bélgica, cambiaron al entrenador en ese momento y el gerente me dice, mira, este nuevo entrenador está frenando el fichaje tuyo en Bélgica, en el Estándar. Yo no llegué a firmar, o sea, a mí la gente me dice que yo estuve en Estándar. No, yo me senté, cuando fui a firmar el contrato me cambiaron todo y desde Bélgica llamo a Boca y les digo, mira, me decidí por ir a Boca. Claro, tampoco iba a ser claro, tan tonto. No le dijiste, sí, estoy en Bélgica y no me firmaron. Todavía hay chance. Estoy en Bélgica, tal. No. Eso no se enteraron tanto. Okay. Simplemente les di. Entonces ellos me dijeron, claro, te queremos en Boca, pero el problema es que ya no puedes venir este año porque se cerró el pase. Vente a mitad de año que Grifa te quiere conocer personalmente y después te traemos el próxima temporada. Yo me voy a Estudiantes y empiezo a jugar en Estudiantes de Mérida. Me regreso de Bélgica y jugué ese año. Cuando termine esa temporada, el zurdo se regresa a Estudiantes y yo ya, como habíamos hablado, me voy a Boca y fue un año para mí espectacular porque me tocó el final del Bambino Veira y el principio de Carlos Bianchi, los primeros 6 meses que salen campeones. Y muchos de esos jugadores que subieron jugaban conmigo en reserva. Yo estaba en cuarta división por la edad, porque cuarta división no es que sea una división de cuarta, no. Es que la edad le llaman... No, sí, es por edades, claro. Sí, no, sí, pero en Venezuela tal vez a veces se confunden. No, la cuarta división, no, es la sub-20. Allá a la sub-20. Sí, no, aquí en Argentina, para que sepan, hay desde novena y antes se jugaban los partidos de reserva. Que la novena es como sub-13 y así. Claro, exactamente. No es una división, sino que es la edad. Son categorías AFA, exacto. Yo llego a cuarta y subo a reserva. Y juego en reserva con Bataglia. Imagínate tú, ajá. Muchísimos, Bracamonte, Burdizo subía y bajaba, Marchán, Adrián Guillermo, que es el que hace el gol. El Escobillón, claro, sí. El Escobillón, muy amigo mío. Bueno, muchísimos, casi todos, los de mi edad, casi todos llegaron a la primera división. Fue increíble.
Alfredo Moreno, el Chaqueño Jiménez, se me van viniendo los nombres. Buenísimo. Entonces, yo llego y me acuerdo que en la pretemporada, yo venía de Venezuela, unas pretemporadas, un estado físico que tienen, que yo me veía mal. Yo la primera semana era todo físico, no se tocaba la pelota, y me acuerdo que todos, me tuve que caer a golpes a los 3 días de haber llegado. ¿En serio? Porque como algo como, no, miren a este venezolano, quién lo trajo, no sé qué, escuchaba, ¿no? En los entrenamientos. El Y prejuicio. me costaba, y éramos, de verdad éramos Venezuela. Es como que Boca ahorita lleve a uno de República Dominicana a las... Sí. Es lo mismo. Estamos de acuerdo. Entonces yo los entendía, pero en un momento yo tenía mucho temperamento, a pesar de que mucha gente no lo crea, pero era así. Y al tercer día, a uno que viene trotando, digo, me vuelvo a escuchar la palabra venezolano, le voy a meter una mano sin decir nada. Y dicho y hecho, o sea, medio lo escuché, mira al venezolano, ¡pum! Sin decir hola, chao, el tipo cae, y los otros le digo, bueno, ¿quién es el próximo? Nadie se me puso ese día. No, huevona. Y ahí ya como que los tipos dijeron, bueno, este chiquitico tiene algo. Pero después cuando vino la pelota, lo mío era la pelota, y con la pelota sí me gané el cariño. Con el que me peleé después tuve una relación no buena, pero sí de respeto. Cordial. Pero con todos los demás, amigos míos hasta el día de hoy, o sea, una relación increíble que dejé, y no llegué al primer equipo porque Grifa me dice, mira, Ricardo, él me agarra después cuando va a terminar el año para renovar, y me sienta Grifa y me dice, Ricardo, si tú fueras argentino, tú ya estuvieras arriba, porque a mí me llevó el Bambino Veira, me llevaba constantemente a entrenar con el primer equipo. Y Bianchi me llevó 2 veces. Ok. Y yo gustaba, por mi forma de jugar, zurdo, gustaba. Y a mí Grifa me dice, si tú fueras argentino, yo te hubiese subido. Pero el problema es que tenemos 3 monstruos de extranjeros, que era Serna, Bermúdez y Córdoba. Claro, se había ido Solano, exacto. Yo con Solano estuve los primeros 6 meses, pero él se va a mitad de año y quedó, Serna era el 4º extranjero. Sí, y de hecho, perdón que te interrumpa, Ricky, hablé con Serna el año pasado y Serna se iba a devolver a Colombia porque venía al Mundial de Francia y él no jugaba. Y le dijo al presidente, Mauricio, yo necesito estar bien para la selección porque viene el Mundial. Y justo se da la oportunidad de que Solano se va. Eso yo lo viví de adentro. El día que Solano se va, yo estoy en el primer equipo entrenando. Me acuerdo como si fuera hoy que Canilla le decía a Solano, te van a llevar a que le cargues las maletas a Shearer ahorita en el Newcastle. Era increíble. Yo era un niño, yo los escuchaba y yo callado, yo no me podía ni reír. Todos se burlaban y yo aguantando la risa porque era cómico, como le decía Canilla, aparte Canilla que... Claro, pero era lo lógico, Ricky, porque imagínate, un chamo entrando, venezolano, y si te ríes, ¿qué le pasa a este? No, ahí yo tenía que, pero callado. Bueno, La Torre a mí me decía Diorcaef, me acuerdo. Lo que pasa es que... Porque a mí me pasó así, cuando yo ya fui jugador grande, venían muchos juveniles, y cuando los juveniles no se quedan en el primer equipo, tú te olvidas, ni le sabes los nombres. Claro. Los saludas ese día, le dices, hola, ¿qué tal? Yo después enfrenté a Solano en Grecia y él ni se acordaba. A veces él me daba a mí la cola, pero de Casa Amarilla me llevaba. Imagínate. Y una vez me dio la cola y después nos enfrentamos en selección. Todavía él ni se imagina que fui yo el que estaba en Boca, ¿no? ¿Y no le dijiste? No, pues ya ahí yo ahí me había agrandado. Yo le decía, anda acá. No. ¿A qué le voy a decir? Ahí que me venga a pedir la camisa. Ahí ya uno cambia. Entonces te dijo Grifa, mira, bueno, aparte estaba Riquelme, evidentemente, en el primer equipo. Era un plantel muy competitivo. Pero ahí subieron muchos, el Chaqueño, Alejandro, Alfredo Moreno. Pero eran argentinos, Ricardo, eran argentinos. La Paglia, digo de la posición, la Paglia, tal, estaba. César La Paglia, claro. Pero no, a mí me dijo, eres argentino, y me dijo, si yo te meto como argentino, tú pierdes 2 pases, te va mal, y la gente va a decir, ¿quién metió al pibe? Bueno, no pasa nada. No te llamamos más y pasaste. Claro. Como le pasa a todos, a la mayoría. Porque pocos se quedan. Pero si yo te meto ahí como juvenil venezolano, tú metes 2 pases mal, ahí no te van a caer a ti, ahí me van a venir a caer a mí. Grifa, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo metes ese venezolano a la primera Boca?
es un riesgo muy grande en esa época. Entonces yo lo entendí y dije, no, perfecto, yo me voy a ir porque ya lo que quería lo tuve. Y me voy a Lanús 6 meses porque era un equipo más pequeño. Y en Lanús en 6 meses me dijeron lo mismo. Yo dije, estoy perdiendo el tiempo. Ah, eso no lo sabía, fíjate. Sí, Lanús me quería porque a mí me fue bien en las menores. O sea, Ok. yo jugué un clásico contra River, metí pase gol para ganar un clásico de cuarta Sí, división. sí. Eso no lo... Pero a mí Lanús me vio en el Suramericano Sub-20 aparte, de Mar de Plata, en el 99 ya, en el Con Arango, siguiente. claro, Arango, Miki. Miki, Arango, Reni Vega. Y me quedo en Lanús. Pero a los 6 meses dije, no, estoy perdiendo el tiempo aquí, es lo mismo, me voy. Y ahí es que fue lo mejor que hice, volver al fútbol venezolano, pero llegué armado, llegué físicamente que no me podían parar y llegué a esos estudiantes que venía de la Libertadores, de los cuartos de final, y en los entrenamientos no me podían parar. O sea, yo me acuerdo que Chuivera, todos ellos me decían, ya, no arranques todo el tiempo que no nos da para aguantarte el ritmo. Y uno con esa juventud y con esas ganas de figurar, uno por dentro decía, nada, corran, porque yo voy es para el frente cuando agarre la pelota. Entonces, eso me dio esa capacidad de poder rápidamente convertirme en uno de los mejores jugadores del fútbol venezolano rápido. Yo me acuerdo de esa etapa, Ricardo. Yo te voy a decir uno de los mejores partidos que yo te vi con la selección, quizás tú coincides o no, fue el Pachenchazo. O sea, el triunfo 2-0 con Uruguay en Maracaibo, con goles de Ruber y del Pequeño. Yo recuerdo que ese día tú encarabas y ganaste miles de faltas y tenías un cambio de ritmo muy pronunciado y que se le hizo muy difícil a los volantes centrales uruguayos y a los volantes centrales, que era la primera barrera, y después a los centrales ir afuera a ir a apretarte. De verdad que yo te vi en ese momento Ahí, que estabas en tu... ahí ¿Es uno yo de era... tus mejores partidos de la Vinotinto ese? No. Para ¿No? mí, no. Para mí ahí yo Fíjate. jugaba con mucho ímpetu, con mucha velocidad, tenía mucho cambio de ritmo, tenía mucha habilidad, Pero no pero tenías todavía pase gol. no tenía pase gol, no interpretaba el juego, no hacía unas conexiones intermedias como el gol Arango. La gente dirá, eso no es pase gol. A mí me dan el pase mal dado, yo me tengo que girar con derecha porque el pase lo estaba esperando adelante y me lo dejan atrás. Pero yo en mi interpretación del juego, otro para la pelota porque te lo dan en contra de la carrera y pasa hacia atrás. Pero yo en mi interpretación del juego, en la imaginación, yo sabía que por ese sector tenía que estar atacando a alguien la zona débil, porque yo entendía muy bien la zona débil y la zona fuerte del jugador. ¿Qué hago yo? Yo giré en un solo toque, o sea, giré y quedé de frente a Juan. Y le meto un pase que no es rastrero, sino que ya es un pase templado, porque yo sabía que tenía que meterle velocidad para agarrar mal parado en el... Esos son pequeños detalles que la gente de afuera los ve, pero después dicen, porque a mí sí me duele que la gente dice, todos los 10 que pasaron por la selección antes de Ricardo David fueron mejores que Ricardo David. Y los que vinieron después, todos han sido mejores que yo. No, en la selección. tampoco. No, bueno. No. En mi caso no. No. Ah. No, en tu caso no, pero en un general. Porque yo Okay. sí sí siento que me valoran, que me quieren después con los años, pero en el momento que lo debieron haber hecho, nadie lo hizo, muy pocos. Y tú seguramente fuiste uno de ellos. Pero la diferencia es que mientras yo estuve en la selección, fue el juego más fluido que tuvo la selección en toda su historia. Algo tuvo que ver, por supuesto, que todo el grupo, pero el que entiende de fútbol sabe que los número 10 hacen un efecto. Y esa conjunción que tuvimos, Gabriel, Juan y yo, ayudó muchísimo, pero en términos de inteligencia de conexiones en el medio, ahí siento que yo le daba un plus muy grande a la selección. O sea, te convertiste con el paso del tiempo, es cierto lo que dices, eras un futbolista desequilibrante, con cambio de ritmo, con menos pausa en ese tramo 2000-2001 y con el tiempo... Hasta el 2003-2004, hasta el 2003-2004. Exacto, ya en 2004 ya después, yo te veía un volante que rebotaba, que tocaba de primera y que buscaba los pases entre líneas. Ya después puedo decir que tengo o sea, le di muchos pases a Ruber Morán, que se convirtió en el goleador de la selección. Después llegó Juan, que lo pasa, y Giancarlo también le di muchísimos pases. O sea, tengo muchos videos dándole pases a Giancarlo
muchos partidos bueno, después es que uno se da cuenta. Yo en el momento ni me daba cuenta, Fernando, te lo juro. Yo jugaba un partido de selección y después me tocaba el partido y ni siquiera pensaba en eso, sino que era algo natural que salía, ¿no? Pero después de retirado, después que me pongo a analizar ahora con el tiempo, digo, le di muchos pases. Yo lo sabía, porque yo a veces a los delanteros sí les decía, tranquilo que hoy juego yo, van a tener seguro 1 o 2, tienen. Yo siempre les hablaba así para darles tranquilidad, ¿no? Porque yo sé la posición tan difícil que tienen ellos, que la gente les cae encima y pueden incluso perder mucho prestigio por errar un gol. Entonces, yo trataba de ayudarlos mucho en darle no solo una opción, sino 2, 3 por partido para poder darles esa serenidad, esa tranquilidad. ¿Cuál era el trabajo defensivo de ustedes tres en la era Páez? Porque evidentemente con la pelota tenían libertades, permutaban, aunque Juan era más a la izquierda y tú más 10 con Gaby, pero en retroceso, yo era muy joven en ese momento, recordaré cosas, pero no cosas tan puntuales. Le hacían sombra al 5, los de afuera iban con los laterales. ¿Cuáles eran las indicaciones de Richard sin pelota? Nosotros hacíamos un 4-2-3-1 y Sí. definitivamente era como un 4-4-2, porque el que quedaba en medio nosotros rotábamos. A veces Juan era el que quedaba en el medio y Gaby y yo por fuera, o a veces Juan y yo hacia el lado derecho y nosotros empezábamos a tener unos movimientos de rotación y cuando perdíamos la pelota, rápidamente nos organizábamos en un 4-4-2, donde el que quedaba en el medio tenía un movimiento con el delantero de que uno apretaba al central y el otro se metía con el 5. Y cuando jugaba el otro salía arriba a apretar y el otro se metía con el 5. Y el que quedaba por fuera tenía que apretar al lateral o si era por el lado contrario, hacía la cobertura interna de compactar las líneas por esos lados. Básicamente así lo manejábamos, eran prácticamente 2 sistemas. Nosotros estábamos muy acostumbrados a esos sistemas porque se venían trabajando y aparte mi papá pudo interpretar esas modificaciones que nosotros con miradas ya nos entendíamos. Era increíble. Yo le decía a Gaby, cuando hablé con él en una entrevista, en una charla que tuve con él, que si se acordaba cómo nos mirábamos, porque yo me acuerdo partidos que si te hablas a 2 metros no te escuchas y estábamos a 25 o a 15 metros y era una mirada que ya la comprendíamos, pero porque la entrenábamos, ¿no? Venía de los entrenamientos. Claro. No sé quién fue que me dijo de tu grupo, ahora se me olvida, pero que los reducidos en los entrenamientos para ustedes fueron determinantes para tener esa agilidad mental para recibir y saber a dónde descargar. Era un grupo, Fernando, de muy alto nivel. Lamentándolo mucho, en esa época no teníamos los agentes para poder salir a grandes equipos. Donde llegábamos o donde nos tocó llegar, no llegábamos con un respaldo sólido, porque es muy distinto llegar cuando pagan por ti $1 millón, que como cuando llegábamos nosotros, como aquí está este muy buen jugador, pero es de Venezuela, no vale menos de $100,000, bueno, métanlo ahí. Y de repente llegaba un argentino de Nacional B y pagaban $1 millón por un tipo de Nacional B de Argentina. Entonces, ha pasado en el fútbol venezolano, que han llegado paquetes, con todo respeto. No, y cuando uno le tocó salir, cuando no pagan nada por ti, no hay tanto espacio de tiempo, a menos que el técnico te haya pedido, que sea una apuesta del técnico. Entonces, no es fácil, a menos que vayas a equipos intermedios o de mitad de tabla, donde uno se va consolidando, como me pasó a mí en Pereira, por decirte. A mí en Pereira, a mí en el fútbol colombiano me fue muy bien. En Pereira me iban a comprar el pase, porque mi pase lo compró el equipo de Emiratos Árabes, por eso tuve que cambiar algunos equipos. América de Cali no me quería comprar el pase. América de Cali me quería volver a pedir en préstamo. Y yo me quería quedar en América de Cali porque nos había ido muy bien, habíamos clasificado a Libertadores. Pero el equipo árabe negó la negociación, no quiso que yo siguiera ahí. Y como el Pereira me iba a comprar el pase, hace la transacción a Pereira. A mí me toca ir contra mi voluntad a Pereira. Y me va tan bien en Pereira que me van a comprar el pase. Pero justo 2 semanas antes de que me compraran el pase ahí, que si hubiese sido un tipo que, bueno, aquí ya encuentro estabilidad, me van a comprar 4 años aquí y de aquí me iré a México. Pero me sale el equipo de Rumanía de Europa. Yo nunca había jugado en Europa
y la mayor, o sea, el mayor sueño mío era ir a Europa. Y cuando sale ese equipo rumano, eché para atrás la compra. Me iban a comprar y no quise que me compraran. El presidente del Pereira se molestó conmigo. Me acuerdo que estaba de vacaciones con la familia en España. Me dio el teléfono y me dijo, haz lo que te dé la gana, habla con el presidente, porque él era el dueño. Yo estaba hablando con él. Y el presidente, cuando yo me siento en la oficina el siguiente día, me dijo, me rompió la cosa, me dijo, no te vamos a comprar, vete. Y me fui. Y te fuiste a Rumania, donde fuiste dirigido por Hagi, recuerdo en ese momento. Ricardo, ¿crees que el hecho de ser 10 y llegar a un fútbol tan físico o tan vertical o tan táctico como el europeo y a unas ligas como la rumana, como la griega, donde quizás no tuviste la continuidad que tú esperabas, ¿verdad? Cuando tú vas a Europa y dices, yo quiero romperla como lo estaba haciendo en Colombia. ¿Crees que eso te afectó? ¿O hubo algo más? ¿Hubo poca confianza del entrenador? ¿O simplemente no, Fernando, la verdad que no estaba en mi mejor momento, no me adapté a la ciudad, no me adapté al grupo? ¿Qué nos puedes contar de eso? No, mira, a mí en Grecia me fue muy bien, pero no fui titular. O sea, es la verdad. O sea, yo entraba a todos los partidos, pero entraba 20 minutos, entraba 15 minutos. Y yo andaba muy bien. Yo cuando entraba, la gente me pedía. Yo era de los tipos en Beria. A mí todavía me escriben y me dicen, coño. Pero yo tuve la mala suerte que tuve técnicos muy defensivos. Eran técnicos de equipos pequeños. Entonces yo era un jugador para ir a un equipo que arriesgara más y los únicos equipos que arriesgan en Europa son los grandes. Claro. Los equipos de mitad de tabla hacia abajo son tácticas muy de dos carrileros, de 2-5, de 2-9 grandes que no... Aymar sufrió en el Valencia. Que Puro Aymar juego directo, pues. O sea, el 10 ver la pelota, volar. Aymar sufrió en el Valencia, pero por Aymar pagaron 20 millones de dólares, pero con todo y eso, Ranieri nunca le explotó el mejor fútbol. Él nunca, yo lo veo, escucho. Yo me fijo mucho en los números 10. Riquelme con Van Gaal. Bueno, Riquelme en Barcelona, claro, lo tiraron de extremo, tuvo que irse a Villarreal. Riquelme tuvo la suerte que lo encontró Pellegrini, un chileno que creía en ese fútbol y lo bancó. Claro. Pero si Riquelme se encuentra a uno de los que me encontré yo en Grecia, Matsurakis o Georgiadis, o se encuentra a Cosmin Olaroy, el rumano, Riquelme tampoco juega en Villarreal, porque son tipos muy estrictos. Estructurados, claro. Eso fue lo que me pasó a mí. Me criticaban mucho, pero, coño, yo decía, no saben lo que es estar aquí en Europa. O sea, lo difícil que es para un 10. Yo no soy brasilero. Si yo hubiese sido brasilero y me hubiese llamado Ricardinho, tal vez hubiese jugado, porque hubiese valido mucho más de lo que valía cuando me llevaban. Pero... Y yo entraba y tuve, bueno, de hecho, tú sabes, uno para repetir y cambiar club en Grecia, en primera, de un equipo a otro, quedarse en Europa es muy difícil. Y para yo repetir de Grecia al otro equipo, a Beria, que eran rivales, Pasiani y Beria eran rivales. Y que me lleve Beria fue por algo. O sea, no fue ni... Algo me vieron, algo mostré. Yo tenía un talento que atraía, por eso estuve en tantos lados. A veces dicen, no, tenía el representante que era Dios. Era el mismo de todos los de esa época. Okay. O sea, era uno colombiano que nos movía, uno de los mismos, de todos. O sea, pero se interesaban en algo que yo mostraba, que tal vez en Venezuela no se valoraba, pero que afuera sí, porque a mí yo afuera sí me sentí querido. En Venezuela me sentí querido. ¿En Venezuela no te sentiste querido? No, en Venezuela me sentí querido, en Mineros de Guayana me sentí querido y en Táchira, el año que jugué en Deportivo Táchira. En Estudiantes también, pero no sentía, tú sabes la diferencia que es ser 10 y sientas la afición a tu favor. Yo la sentí fuera de Venezuela. Okay. Y cuando tú sientes la afición a tu favor, ahí es cuando un jugador crece en el aspecto de decir, hoy tiro 4 pases de gol y la gente me va a aplaudir. Sí, tienes la confianza, claro. Tú sabes lo que es con la selección de Venezuela, que a mí me ponían pancartas fuera, saca a tu hijo, toda la semana, periodistas, gente, tal. Y tú llegar y tener que hacer, si yo hubiese sido lateral, que tenía que hacer pases sencillo, juegas para 6 puntos, cumple, bien, pero yo era 10. Yo tenía que hacer el pase gol, Fernando, y tenía que arriesgar. Esos pases donde tú arriesgas es cuando pierdes la pelota, normalmente. Zona 2, zona 3. Claro, claro. Sí, y gracias a Dios yo soy el segundo jugador después de Juan Arango con más pases de gol en la historia del fútbol venezolano. O sea, lo hice con toda la gente en contra. Imagínate cuánto más hubiese hecho si hubiese tenido la gente a favor, ¿no?
¿En qué momento sientes, Ricardo? Porque yo desde el periodismo, obviamente, yo recuerdo esa época que a ti no te gustaba hablar, Yo pero no hablaba por eso, porque yo me sentía atacado y puse una barrera. no, te Tú entiendo me conoces. No, ya va, tú me conoces y la gente que me conoce a mí sabe que yo era otro con el periodismo y otro a puertas adentro, porque yo soy un tipo muy alegre, soy muy buena gente, pero también tengo una personalidad jodida y yo no hablaba con nadie en los hoteles, en los aeropuertos cuando los veía, me les iba, no quería ni verlos. No, Así yo fui. recuerdo, yo era muy joven en ese momento y si bien, obviamente desde el lado crítico, pero siempre con respeto, reconozco que en algún partido, digamos que te No, puso un siempre hay puntaje partidos bajo, malos, pero siempre también hay partidos malos. también sabía que había un sector del periodismo que era hiriente y que era descalificador y que era malicioso. Y yo, la verdad, gracias a Dios, nunca me encasillé en ese lugar. ¿En qué momento, Ricardo, tú dices, basta, no quiero hablar con... ¿En qué momento explotas? Dice, no quiero hablar más con nadie, estoy ladillado de esto, no me valoran lo suficiente. No, al principio no tanto. Al principio el boom vino tinto, yo no sentía críticas, al principio yo me sentía querido, la verdad. Pero hasta el 2004, yo creo que esos últimos 3 años, del 2004 hasta el 2007, después de esa Copa América de Perú, Okay. por ahí empezó. También llegó muchos periodistas nuevos que no entendían dónde estaban parados. O sea, que ahorita son grandes periodistas, pero que en esa época estaban empezando y no entendían de dónde veníamos. O sea, yo nunca vi una crítica fuerte de Cristóbal Guerra, por decírtelo algo. O sea, por nombrar uno de los que entendían lo que era Venezuela en los 80, en los 90. Uh-huh. Los que llegaron nuevos, llegaron con una actitud de figurar y de saber que si atacaban al hijo o algo, los iban a escuchar más. Para mí se empezó a generar por ahí y también se generó por otro lado, que ya no interesa decirlo, pero sí llegaron 2 o 3 que fueron muy nefastos para el proceso, que se veía que no eran tomados en cuenta y que si salía Richard Páez iban a ser más tomados en cuenta y bueno, y pasó. Uno de esos después fue parte del siguiente proceso, que al final también salió como que peleado, pero son cosas que yo no entendía en ese momento y lo que hacía era escudarme. Yo no era que a mí me podían criticar, pero si a mí me criticaban con bases futbolísticas, yo no me ponía bravo, porque más bien me ayudaban, ¿no?, a pensar cosas. Claro. Pero las críticas que yo escuchaba era, se cae, es el hijo, el apellido era lo único que yo entendía, porque a la par de decir, debería sacar el hijo, también decían, los 3 zurdos es lo mejor que tiene la selección. Y yo decía, coño, pero ¿quién entiende esa vaina? La gente se acuerda de los 3 zurdos, pero saca y tú estás ahí, claro. Sí. Entonces, no hay algo que se relaciona. En otro país, el tema de ser hijo es muy difícil y me perjudicó, pero si yo hubiese tenido otro apellido o si yo en otro país que entendieran el nivel futbolístico de la selección, tal vez me hubiesen valorado un poco mejor de lo que me valoraron en ese momento. A mí me dicen partido de despedida, placa, tal. A mí no me den nada, por favor. El día que me manden una placa o algo, la federación, se las regreso. Yo me quedo con lo que hicimos, con el cariño de mis compañeros, con el cariño de la gente. Y cuando me debieron haber apoyado fue en esa época, ¿no? Ahora que tengo 41 años, o sea, ahorita ya está de más. Y realmente me siento bien cuando te reconocen las cosas después, porque la gente después entendió, porque como yo le dije, Richard Páez mostró el principio y mostró el fin. ¿Por qué digo que mostró el principio y el fin? Porque cambió el fútbol venezolano con una forma de jugar, pero después experimentamos 10 años que tuvimos grandes resultados, grandes procesos, pero la gente todavía se ilusiona en poder ver en estos jugadores algo de lo que mostramos nosotros en cuanto a juego, ¿no? Entonces yo por eso digo que muestra el fin, porque al final tenemos que jugar como equipo grande y con estos jugadores que tenemos hoy, lo que más le pedimos a Peseiro no es que copie a Richard Páez, pero que trate de conectar estos fenómenos que tenemos hoy para ver si vemos con las modificaciones de la evolución del juego actual, algo parecido a como ganábamos en esa época, que jugábamos con laterales de salida, un toque de 40 toques, 30 toques, que lo disfrutábamos y que terminábamos los partidos, no todo el tiempo porque sufrimos también, pero la mayoría del tiempo yo me acuerdo decirle o escuchar a compañeros míos,
Me acuerdo una vez el Pájaro Vera decirle al árbitro, le decía, danos 5 minutos más. Eso fue en el centenario, ¿no? No, creo en el ¿No? centenario, pero en Maracaibo, no me acuerdo si fue Perú el 4, pero yo me acuerdo que le decía, danos 4, 5 minutos más, que está sabroso. Lo Estamos estoy disfrutando. Eso, ganar así, ganar así. El fanático celebra igual los 3 puntos y uno también al final, pero el que interpreta el fútbol distinto le queda un sabor diferente a sufrir al final y correr y angustiado ganar el partido a terminar con jerarquía, ¿no? Que se llama pac, pac, pac. Es otra cosa. Estamos totalmente de acuerdo. En eso coincidimos mucho, en cómo vemos el juego. Y yo te digo, yo quizás porque fue la era en la que empecé como periodista, en la que cada viaje al exterior o a cubrir a la selección era un placer, en donde tuve relación de respeto y hasta hoy la mantengo y de mucha cordialidad y de aprecio, al menos de mi parte, y creo que del otro lado también. Es la generación con la que yo más me identifico, la que más disfruté. No digo que no disfrute los triunfos de la generación de Faría o la de Dudamel o la de Chita, pero si tú me dejas elegir una Vinotinto, yo elijo la de Páez, con sus pros y sus contras, porque también hubo momentos, Ricardo, yo no sé si tú eres uno de los que le da vuelta y vuelta a la cabeza. Héctor me dijo que sí, que él cada vez que pasa por el pasillo de su casa y ve las camisas de la selección y le caen flashes del mano a mano de Giancarlo con Paraguay y del cabezazo del Flaco Cíchero con Colombia. Mi pregunta es, ¿qué le faltó a esa generación, Ricky, para ir a Alemania, que se veía tan cerca? De hecho, si se le ganaba a Chile en esa noche maldita, porque la verdad es así, ese 1 de junio de 2004, ustedes eran primeros del premundial. Mira, primero no, yo paso la página, yo ni pienso ya. No, ok. Y yo soy de los que me retiré pudiendo jugar un año más y no siento ya, o sea, ya me pongo nuevos objetivos y voy por ellos. Ahora es técnico, pero sí te puedo decir, incluso no soy rencoroso con muchos periodistas hoy en día, soy muy amigo y ya, hoy en día sí soy amigo de periodistas y me tengo muy buena relación y sé que algunos me mataban, pero ya soy amigo de ellos y pasó, o sea, lo dejé atrás, no me importa. Pero de esa selección, mira, Fernando, nosotros, es verdad, perdimos ahí, empatamos con Colombia y con Uruguay, que pudimos haber hecho más, pero después de ese partido de Chile, el equipo venía muy junto y tuvimos muchas lesiones. Juan le dan el golpe ese, que lo perdimos un par de partidos. Javi Navarro, sí. Y Juan para nosotros era fundamental. Yo también me pierdo como 3 partidos por lesiones en Chile, que perdemos, en Bolivia. Creo en que Chile, Ricky, perdón que te interrumpa, en Chile faltaste tú, faltó Giancarlo, faltó el zurdo, faltó el turbo, faltó el pájaro, medio equipo. No, en Chile faltamos mucho. Yo falté. Después de ese, veníamos jugando todos y después de ese partido de Chile, no es solo que perdemos ese partido que nos dolió mucho y nos hubiésemos metido y el envión que traíamos, pero tuvimos muchas lesiones. Pacheco se lesionó, el zurdo a veces no estaba. Yo perdí 4 partidos, o sea que yo era un titular que para el técnico era importante. Perdí el de Brasil en casa, Colombia en casa, perdí Bolivia y Chile. 4 partidos justo Chile allá, después Chile allá. que perdí esa continuidad y Arango también lo perdimos. Entonces, en esa época no teníamos 23 jugadores. O sea, habían unos jugadores muy buenos que iban a ser incluso mejores que nosotros, pero que todavía en ese momento no estaban, porque en club puedes jugar bien, pero para jugar bien en la selección necesitas como unos partidos que te llenan de confianza. Tú en los primeros partidos todavía estás como inexperto, y esa fue la etapa que yo quemé con Pastoriza, que me metían de a 15 minutos, jugaba y yo todavía veía a los más grandes, o sea, me sentía que podía, pero no era lo mismo ver en esa época un Tortolero que a Ricardo David Páez. Después fue igual cuando el Lobito Guerra, Maestrico iban empezando, pero todavía no tenían eso que después mostraron que eran jugadores increíbles, pero lleva un proceso. Entonces creo que eso que estuvimos lesionados varios, importantes, Giancarlo también, o sea, eso nos perjudicó y no teníamos eso que tenemos hoy, que podemos escoger 35 jugadores mínimo, pero puede ser más, pero por lo menos 30 hay que juega uno, juega el otro. Por supuesto que va a afectar un poco el funcionamiento, pero la capacidad y la jerarquía la tienen, ¿no? Recuerdo la Copa América de Venezuela, Ricardo, y creo que tú y Miki
fueron los mejores jugadores a nivel individual. En un nivel colectivo que yo pensé que el equipo iba a dar más. La verdad, te soy honesto, porque el equipo era local, en un grupo accesible, y lamentablemente no. Yo vi el partido con Uruguay incluso en esta cuarentena, que esta cantidad de partidos he visto, y el equipo perdió esa chispa, aunque te repito, a nivel individual, tú y Miki para mí fueron de lo mejor. Mira, Fernando, es verdad, tú tienes razón en esa apreciación. A mí el otro día me preguntaron, la Copa América del 2007 fue la mejor, y yo le dije, para mí fue la peor y la que tuvimos mejor resultado, porque jugamos mejor en el 2004, y si Leo Jiménez hace ese gol y pasamos de ronda, ay papá, agárrense con Venezuela ahí, porque con a Bolivia le dimos un baile ese día, a Perú le empatamos, con Colombia nos roban con un penal mal. No, Pero el equipo... Ricky, y a Colombia no le convalidan un gol a Ruber, que estaba en posición lícita. No, pero el equipo estaba muy bien. Y en el 2001, que estábamos empezando, a Chile nos roban ese partido y ahí, pero jugamos un fútbol muy, muy sabroso de ver y de disfrutar uno como jugador. En el 2007 estábamos bien, pero un poco espesos, ¿no? Había como faltaban las conexiones. ¿Qué pasó ahí? Que eso, por eso te digo yo por lo menos lo interpreto de esta manera. Nosotros cumplimos una etapa en el 2006. Entonces se está pidiendo una renovación y llegó la renovación. Entonces llegaron muchos jóvenes donde el Lobito Guerra empezó a ser protagonista, sí. Maestro empezó a ser protagonista, Luis Manuel Seija empezó a ser protagonista, Miku Fedor queda por fuera, pero ya se veía que venía. Roberto Rosales ya era el lateral derecho, jovencito, que estaba ahí entrando, saliendo. Entonces eran 6, 7 jugadores muy jóvenes, menores de 20 años, 21 años, que se metieron y que salieron los Pacheco Vallenilla, Ruber Morán, todos ellos. Y nos lleva un tiempo, o sea, eran 7, 8, pero la proyección que le veía a esa generación era que en esa eliminatoria del 2010, cuando estos jóvenes iban a ser los jóvenes que éramos los Arango, los Jorge Rojas, Leo Jiménez, Miki, que era yo, que llegamos a esa selección en el 2001, ellos iban a hacer esos llamados a empujarnos a nosotros a compaginar ese grupo con ese estilo de juego. Pero bueno, se vio cortada y eso que tú dices yo siempre lo he pensado, ¿no? Yo le dije, qué difícil de digerir que 3 meses antes en la Copa América dijeron, Ricardo David fue uno de los mejores, coño, pase gol, cumplió. Y 3 meses después, yo estaba gritando, saca a tu hijo en coro, ¿no? O sea, yo estaba jugando en la primera división de Grecia, no solamente Juan Arango jugaba en la primera y yo, y creo que Héctor en Chipre, tal, pero lo que es la Superliga griega no es tan mala, no es de las mejores. No, pero obvio, sí. Para un venezolano en el 2007, independientemente que fuera titular, yo jugaba partidos 15 minutos, 20, pero jugaba en primera. No es lo mismo que jugar en Sudamérica nunca. Todos los suramericanos quieren ir allá. Es así. Y yo decía, el único en primera y gritan, saca a tu hijo. Así me valoran, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo le dije a Farías que no iba. Y para mucha gente que no conoce la relación de Farías y mía, yo tenía más confianza con César Farías que con Richard Páez. En términos profesional hablo. O sea, yo a Farías, cuando estuve en Minero, yo me sentía con la capacidad de decir, coño, César, me parece esto. Y podía hablarlo con él y hablaba ¿Con tu papá no? Con mi papá nunca, por el tema de ser el hijo. Yo nunca te quisiste meter. Nunca me quise meter, ni le hablaba en las concentraciones para evitar cualquier cosa. O sea, lo veía de lejos, le pasaba de largo, ni lo saludaba. De vaina le decía, hola, tal. Lo trataba peor que a los técnicos que tuve en mi carrera, pero porque la situación de ese momento me llevó a eso. Y en esa época no eran redes sociales que tenías un teléfono inteligente. Mi teléfono era un Nokia de numeritos que era la serpiente. ¿Te acuerdas? Claro, el gusanillo, yo lo jugaba de bola. Y yo viví toda la vida fuera de casa y yo a mi papá, a mi mamá no era que los veía en una imagen o algo. O sea, era Messenger o por el gusanito una llamada y ya. Sí. Entonces, yo estuve muy alejado de él en esos 7 años. Hoy en día sí estoy muy cercano y hablamos y hablo de tácticas y de jugadores y le digo y él me dice, pero en esa época no. Y creo que fue lo mejor porque no me queda, o sea, puedo mirar a la gente a la cara, los compañeros saben,
si no, ellos mismos me hubiesen eliminado del grupo, porque es muy difícil permanecer en una selección solo por ser hijo. Tienes que tener un talento, porque en la cancha, si no, los mismos compañeros te sacan. O sea, uno tiene que tener argumentos para mantenerse, ¿no? No, claro que los tenías y para mí siempre fuiste un jugador de selección nacional, eso es indiscutible. Habrá otros que piensen lo contrario, pero eso es problema de ellos. Creo que tú lo demostraste Yo a lo largo de tu carrera. No, es que a mí no me gusta hablar de sensaciones, me gusta hablar de números. Con Lino Alonso yo fui sub-15, sub-17, 2 veces sub-20, sub-23. O sea, quemé todas las etapas. No fue que llegué a la mayor improvisado, jugó 3 partidos bien y vino, no. Y di resultados en menores y fui el 10 titular, capitán. O sea, nunca fui suplente. Y como yo digo, llegué con Pastoriza y me fui en el 2007 y a mí nunca me dejaron de convocar, ni Pastoriza y bueno, mi papá tampoco. No, obvio. Ricardo, hablas de ese episodio que te marcó, obviamente, y que me imagino te jodió demasiado en la cancha, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Tristeza? ¿Sentiste rabia? ¿Sentiste desgaste? Ya, me cansé de esta vaina, no merezco esto. No, ahí sí fue la primera vez que yo llamé a mi papá de Grecia, porque cuando yo veo lo de la carta, que él va a mandar la carta, yo sí me enteré unas horas antes, o creo que la noche anterior. Creo que él me llama y me dice, mira, esto no va más, me voy a ir. Y yo ese día sí tuve una conversación fuerte con él y le dije, no te vas, quédate. Eso lo vamos a sacar, vamos a ganar, y es como todo. Aparte eran cuartos de la eliminatoria. Sí, estábamos metidos en puesto de clasificación. ¿Quién hace eso? Pero no, él me dio sus motivos y bueno, los entendí. Le dije, bueno, si ya no te puedo cambiar, no te puedo cambiar, pero de mi lado no estoy de acuerdo. Yo voy a ir y vamos y dale, tienes todo el grupo que quiere seguir. Pero bueno, al final Dios sabe por qué hace las cosas, y creo que también hemos aprendido mucho del proceso de César y ahora el de Dudamel, y creo que esto es aprendizaje como nación. Al final no es tener el ego de decir nosotros fuimos al mundial o tal, no, nosotros ayudamos, sacamos a una Venezuela que se estaba ahogando y la dejamos en la orilla respirando y lista para correr. Y vino el otro proceso y lo hizo muy bien. A mí yo te digo, a mí César Farías me parece un excelente entrenador, lo digo públicamente. Lo critiqué en su momento como jugador desde afuera porque quería ver un fútbol más ofensivo, pero hoy que soy entrenador, digo, el tipo tenía un criterio y respaldaba su idea. Entonces, una cosa es que yo esté de acuerdo con la forma, lo mío es otro estilo, y yo lo tuve como técnico, pero es un fenómeno en convencer al jugador en su idea, y por eso tuvo los resultados que tuvo, porque eso que hizo él no es fácil hacerlo, pero lo hizo porque cree en un estilo, cree en una idea, convence al jugador, y nos puede gustar o no, pero da los resultados, y al final eso hay que aplaudirlo, y yo a él lo aplaudo, y también tengo cosas de él en mi forma, porque lo tuve y también en algún momento me impactó y me dejó cosas que seguramente yo utilizo hoy como entrenador. Farías te iba a llamar, me lo comentó esa vez que charlamos. ¿Por qué no aceptaste? ¿Porque no te veías jugando en ese esquema? ¿Porque iba a ser contraproducente para ti? ¿Porque no comulga con tu estilo? ¿O porque ya estabas cansado y dolido de todo lo que habías vivido esa noche en San Cristóbal y dijiste, se acabó la selección? Mira, si César ve esto, seguro se va a reír, pero... No, ese pana ya. Él me llama a Grecia, yo estaba Sí. en Grecia, me llama y me dice, Ricardo, tú sabes lo que yo pienso de ti. Yo lo había tenido en inferiores con Lino, yo lo conozco a él desde que yo tengo 13 años y él tiene como 19, algo así, o 20. Nos conocemos de toda la vida, o sea, por ahí empezando, o sea, una confianza diferente. Sin duda. Entonces, él me llama y me dice, Ricardo, yo cuento contigo y tú sabes que yo te voy a respaldar. 20. No podía. O sea, a mí, mi persona, yo amo a mi país, amo a la selección, es lo más grande y yo, de verdad, pero es que me trataron de una forma que yo decía, no puedo ir, no me voy a sentir digno de jugar cuando mi papá sale también por mí. Entonces, ¿cómo voy a seguir yo un proceso donde él sale y era un estilo de juego donde yo me sentía cómodo? Yo sabía que con César yo podía terminar rindiéndole, pero iba a sufrir. Y además era más por sentirme que era una forma de jugar que yo
entendía que me caía como anillo al dedo y volver a empezar un proceso donde no iba a tener la misma energía y creo que los jóvenes iban a tener más energía. Sí te comento que tal vez habrá pasado un año Ajá. y me habrá provocado llamar a César en algún momento porque yo sé que yo lo hubiese podido hacer. O sea, si yo hubiese tenido las ganas reales, yo le hubiese dicho, mira, ya pasó el año, si necesitas, porque el primer año fue muy duro para él. Sí, perdió cuatro No seguidos. encontraba juego, no encontraba pases de gol. Entonces yo lo veía desde afuera y yo decía, Juan Arango le está faltando ese tipo que le daba la pelota, porque yo le daba la pelota a los delanteros y muchas veces, como con Colombia, con Chile en ese 1-0, le dejo una pelota al borde del área, con Bolivia varias veces. Yo tenía esas dos opciones, una al delantero, a Giancarlo, a Ruber, al que fuera, pero la otra yo sabía que como ya los defensores me conocían que yo metía el pase entre líneas, ellos agrandaban. Ok. Y eso le dio espacio a Juan al borde del área. Eso no lo entendió ningún otro socio que tuvo Juan en la selección, porque yo me doy cuenta de esos detalles. Juan estaba solo ahí y no le veían, no le interpretaban ese momento de Ese Juan. movimiento. Tú le das una pelota a Juan fuera del área y es como un penal. Es medio gol, claro. Medio gol. Y yo muchas veces, y Juan se acordará porque nosotros jugamos sub-20 juntos, sub-23 mayores. Él es de la misma edad mía, yo soy un año mayor que él. Y yo interpretaba a Juan de esa forma. Yo decía, me voy con los delanteros, ¡pac! A Juan al borde del área y bueno, medio gol. Y muchas veces él hizo unos goles de esa forma. O sea, que estuviste a punto de llamar a César en el 2008, 2009 y decir, vuelvo. No. No. No, ya yo no. No, ya ahí. No, sí, 2008. Sí, me estás diciendo, claro, me estás diciendo eso. Claro. No, me fui a otra etapa. ¿Y qué pasó? Pensé que te habías ido. Me fui en los años. Pero Agarraste sí, el teléfono, buscaste Farías en la agenda. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no le diste el botón verde? No. Y Lino era mi papá. Lino también era mi papá. O sea, yo con Lino, una relación que Dios lo tenga en la gloria. O sea, para mí Lino es... Y la gente que critique a Lino, tal o lo que sea, pero yo me peleo. Claro. Porque él a mí me agarró de 13 años, me hice hombre con él y me enseñó tanto en tantos años que compartimos y que crecimos con él, que nunca fue complaciente, que siempre fue exigente con nosotros. Y esa generación de nosotros, a Lino lo ve como un padre. O sea, nosotros tenemos un grupo de esa sub-20, donde está el sur, donde está Pequeño, donde estamos todos, de los centroamericanos y de la sub-20 de Chile. Y nosotros, el nombre del grupo es Lino como que Alonso. los hijos de Lino. Okay. Los hijos de Lino Alonso o algo así, creo que le pusimos al grupo. Entonces, imagínate lo que nos impactó. O sea, que yo hubiese podido, y yo con Lino hablaba y todo, pero nunca le dije nada porque con César sí no hablé más nunca. Después de esa llamada nunca más hablamos hasta después que salió de la selección. Pero con Lino yo sí hablaba, pero nunca le dije nada. En algún momento me provocó, pero ellos empezaron a tener sus resultados y ya ahí ya sentí que tenía que enfocarme era en mi fútbol y en mis equipos. Te recuerdo un partido brillante en esa era de Mineros que imagino te divertiste, porque estaba Andrés, porque estaba Rafa Costa empezando, si no me equivoco, Richard Blanco, Pacheco, y se me estarán escapando algunos, el Lobo Guerra. Ese gran triunfo contra Barcelona en la Sudamericana 2015, si no me equivoco. Fue un deleite jugar esa noche. Sí, te voy a contar, eso no lo sabes tú, pero fue un sabor triple, fue un sabor triple para mí. A ver, dale, pues dímelo. Esto nunca lo he dicho, pero me la Lánzalo, te la dejé picando, papá. Sí, no, primero ese equipo de Mineros fue uno de los que más disfruté en mi carrera. Yo pensé que yo llegaba a Mineros y como había sido mi carrera, al otro año me iba otra vez al extranjero y ya me retiraba. Claro, fuiste un trotamundo, la verdad que sí. Pero en Mineros me quedé 4 años y me retiré y disfruté el fútbol en Mineros. Construimos un equipo que cuando yo llegué era de mitad de tabla y lo hicimos un equipo de los mejores del fútbol venezolano. 1-2. Tuve como 3 subcampeonatos y 2 campeonatos en esos 4 años. Y ese partido jugaba contra el Barcelona, que el Barcelona fue el único equipo en Sudamérica que prácticamente me votaron. Porque llegué y me peleé con el técnico a la semana de ahí, me insulté con él y el tipo no me quería y no jugué. O sea, jugué muy poco.
Y ahí fue que sale el América de Cali y me voy al América de Cali. ¿Y te pidió el técnico? ¿O cambiaron de entrenador? ¿O simplemente el tipo...? Te voy a contar porque esos tipos así hay que decirlo. Dale, vale. Yo estaba en Emiratos Árabes, el mejor contrato de mi historia. O sea, nunca gané más plata que en Con Emiratos. el Vanillas. Con el Vanillas. Pero mi papá me dice, coño, me dice, si sigues en Emiratos no te convoco más porque el fútbol es malo. Puta, estaba ganando el mejor contrato, pero yo le di la razón. Yo le dije, sí, yo estoy aburrido aquí, ya tengo 6, 7 meses, me quiero ir. Yo jugué una temporada, un año. Qué bueno que digas eso, Ricardo, perdón que te interrumpa, porque a veces el periodismo lo critican cuando uno se refiere de esta forma a estas ligas, no hacia el jugador, sino hacia el nivel competitivo que está perdiendo. Tú lo estás confesando, tú lo viviste. Yo lo viví y yo dije, me tengo que ir, tienes razón, me voy a ir. Empecé a generar problemas cuando yo nunca fui problemático, así como para que me sacaran. Empecé a generar problemas a propósito para ir haciendo el camino de que cuando me fuera, pues yo tenía 4 años y medio más de contrato ahí. Okay. Para que cuando dijera me voy, no hubiese tanto problema. Le hacía a cada una al técnico, llegaba tarde, a propósito, concentraciones, aparecía como Romario una hora Típico después. empleado que quiere que lo voten. Sí, hice eso que no está bien, pero lo hice un par de veces, ¿no? Entonces empecé a generar un clima raro conmigo allá. El jeque me quería mucho porque era una liga muy, muy fácil de jugar y a mí con lo que tenía me sobraba ahí en esa liga. Pero bueno, voy al Barcelona y me voy a ganar la mitad de lo que ganaba en Banias. O sea, me corté yo, di plata para poder salir, no sé qué, y me voy a Barcelona. Doy un sacrificio, pero llego al Barcelona, el más grande de Ecuador. Y vas a competir. Llego al primer partido, estadio lleno, contra Nacional, me tiro un partidazo, le doy un pase a Iván Caviedes, que hace gol, ganamos 2-0. El técnico traía 2 partidos seguidos perdiendo y en ese equipo, 2 partidos seguidos es que te van a votar. Claro. Tercer partido seguido, yo salgo figura el primer partido y el segundo partido contra el Cuenca, van 10 minutos del primer tiempo y me saca. 0-0. No había tocado. Coño, que te saquen el minuto 10 es grave. Chamo, cuando yo veo el 10 afuera, estaba Ceballos, era un equipazo, Caviedes, Ceballos, Tenorio, Walter Ayoví, puro selección. La selección ecuatoriana, claro. Y yo lo veo así, yo digo, y ahí se me viene a la mente todo lo que hice para irme para allá, ¿no? Dejé plata, me maté con los árabes, no sé qué. Y yo que quería estabilidad, fútbol, tal. Y cuando salgo, no te podrás imaginar todo lo que le dije. O sea, claro. Y todo lo que tú te puedas imaginar en la raya, ¿no? O sea, mal. Y a partir de ese partido, el tipo no me quería. Al año me entero que él con el agente mío había cuadrado un dinero que yo no sabía. El agente mío se fue y no le dio el dinero y por eso me pasó. Pagaste tú. Coño, qué bola. Yo me entero en Colombia porque una persona llegada al entrenador me lo dijo sin yo preguntar. O sea, me lo dijo, ¿tú sabes por qué a ti te quiso sacar tal técnico? Y yo, no, ¿por qué? Por esto. Y yo le digo al preparador físico de ese técnico, le digo, ¿por qué no me vinieron a hablar a mí? Yo le digo, ¿cuándo crees tú que un técnico le va a decir a un jugador, te saco porque aquel que venga y me traiga la... es muy jodido. En ese momento es muy jodido, sí. Nunca te lo va a decir. Le estaba mandando un mensaje a la gente, no a ti. Y yo le dije, gracias por decírmelo. Llamé a la gente y rompí relaciones con el agente y ahí seguí mi carrera. Pero a eso fue lo que pasó. Y después, en Alianza Lima, Gustavo Costas me saca porque para el técnico que me había llevado. Entonces llega Gustavo Costas. Argentino, sí. Él quería llevar un extranjero y él dice, no, Páez afuera. La gente me quería, en Alianza Lima me querían dejar porque a mí me había ido bien ahí. Ese fue uno de los lugares donde mi papá fue técnico y la gente me trataba muy bien. Y lo sacaron a él y a mí los dirigentes, todo el mundo quería que me quedara. Pero Costas no. Entonces me voy a Vallejo. Entonces ahora ¿dónde voy? Mineros, Barcelona. Copa Sudamericana. Contra Barcelona y contra Gustavo Costas, que era el técnico de Barcelona. No, vale. Imagínate tú, ya agarré, claro. Costa, Alianza Lima, maravilloso.
Pero Costas era el técnico de De Barcelona. Barcelona, claro. Entonces yo decía, ajá, aquí está el Barcelona y Costas. Entonces yo me acuerdo que allá en Puerto Ordaz le dimos un baile, empatamos, creo. 2-2. Sí, 2-2. Y cuando llegamos allá, nosotros, como era Richard Páez, salimos a arrollarlo. Estaba Vargas, tenían un muy buen equipo Barcelona. Habían invertido millones de dólares. Sí, recuerdo. Nosotros le damos ese baile ganándole 2-0, 3-0, no me acuerdo. 2-0, creo. 2-0, ganan 2-0. Los utileros del Barcelona me querían a mí mucho porque con ellos yo tenía buena relación y me saludaron antes del partido y tal, pero en el 2-0 me le acerco a la raya Costa y le decía, ¿te acordás de mí, no? Lo miraba, ¿te acordás, no? Sacala, 2-0. Y se acordaba claramente. Ah, claro, el tipo me había apartado del plantel, o sea, yo hablé con él en Alianza, o sea, yo en Alianza, cuando uno es jugador de Alianza, eso te conoce todo el país. No, Alianza obvio. es más que Boca en el aspecto que en Perú es increíble. En el aspecto mediático, ¿no? Sí, en Perú. Boca es lo más. No, en Perú no, me refiero en Perú, claro. Sí. Pero Alianza Lima y la U, pero Alianza es una cosa que yo nunca lo sentí así tan fuerte entre esos equipos que estuve en Sudamérica, ¿no? Alianza es muy fuerte la pasión que hay. Te estaba buscando, dame un chance, porque estoy buscando justamente, querido Ricardo, la alineación de aquella noche, para recordarla. Ahora, te pregunto, ese día imagino que le dijiste a tus compañeros, papá, hoy juego yo, denme la pelota que yo tengo hoy una sed de revancha recha. No, ese día yo era todo interno. Tus compañeros no sabían nada, no dijiste nada. No, nadie. No, eso era algo interno, una lucha interna que tenemos los deportistas que nos jugamos nuestros partidos aparte. Imagínate tú. Porque uno no quiere arrastrar a otros a una lucha interna que tú tienes. Tú tienes que ir concentrado en lo que vas a hacer, pero con ese equipo yo tenía mucha confianza porque tú los mencionaste. Disfruté con ellos. Era un fútbol increíble. Richard Blanco y Samir Baloyes adelante. Qué delantero Richard Blanco, ¿no? Un tipo que creo que no se le dio el valor. Tipo que jugó fútbol sala, que empezó de profesional en Estrella Roja a los 26 años y jugó en Chile, hizo goles en Chile, cansó de hacer goles. Sigue haciendo goles. Con Richard Blanco a mí me pasó algo porque yo le digo a Juan Pereira, en esa época era el gerente del equipo, y yo le digo, el primer año que yo llego, y yo necesitaba armar equipo, o sea, prácticamente Carlitos Maldonado arma muy buen equipo ese segundo año que trae al zurdo, trae a Rey, trae al Buda, Champeta llegó, empezamos a armar un mejor equipo. Pero yo le decía a Juan Pereira, a mí el que me gusta es Richard Blanco, trae a Richard, que yo necesito un tipo así adelante. Y no lo pudimos traer hasta que llegó mi papá. Está en Italia, ¿no? En Petare, Italia, no me acuerdo ya. Sí, no sé si él ya estaba en Chile y lo trajimos. En O'Higgins, claro, cierto. Pero lo cierto es que algo pasó con él y que estaba ahí latente, estaba sin equipo y yo creo que yo influí mucho para que llegara, porque yo traía como 2 o 3 años, bueno, eso Juan Pereira yo creo que lo puede constatar. Yo, se me olvidó las cosas, pero yo sí me acuerdo que con Juan Pereira, yo le decía a mí el que me gusta es Richard Blanco, y gracias a Dios llegó y no nos equivocamos, porque es el goleador histórico de Minero. Mira este equipo, Romo, Vallenilla, Hurtado, Rouga de central, Walter Aguilar, Ricardo, Rafa Costa, bueno, en realidad Edgar Jiménez, Rafa Costa, tú y el Lobo en la mitad de la cancha, Chourio de extremo y Richard Blanco. Así ganaron esa noche en Ecuador. Y entró Samir en el segundo tiempo, pero... Entró Samir. Pero fue un equipazo que mostró un fútbol increíble y que perdemos la final, y por eso me retiro, porque perdemos la final con Zamora, ¿no? Claro. Pero eso yo siempre lo digo, me quito el sombrero, Chita había armado un equipazo también, eran muy buenos, no era el nivel de fútbol de nosotros, era un equipo más de transición. Más vertical, sí, más directo. Era tan dominante como nosotros, pero nosotros ganamos el Apertura, el Clausura viene en la fecha 7 del año 2014, donde estaba todo... El paro. Sí, las marchas, no paro, las marchas. Morían estudiantes en las calles. Y nosotros dijimos, paramos el fútbol. O sea, están muriendo estudiantes. No podemos ir a los entrenamientos. Bombas lacrimógenas por todos lados en todas las ciudades. No vamos. Nos obligan a ir a jugar y nosotros dijimos que no íbamos. Y van los juveniles. Nosotros perdemos con Llaneros de Guanare, ese Mineros, jugando con juveniles,
perdemos con Llaneros de Guanare, que iba penúltimo esa fecha. Si nosotros ganamos esos 3 puntos, éramos campeones absolutos de ese Minero. ¿Por qué? Ganaban el apertura y clausura. No, porque Zamora en esa fecha 7 estaba en la Copa Libertadores y no jugó 7 porque estaban en Argentina, no sé dónde. Cuando vuelven, ellos juegan con los profesionales. Claro. Entonces jugaron todo el torneo con los profesionales y nosotros regalamos 3 puntos de Llaneros, que sí, pudo haber ganado los juveniles, pero si ganábamos nosotros en condiciones normales, ellos éramos campeones en Lara, el último partido ganamos en Lara, campeones, y Juan Falcón en el último minuto creo que gana ese partido y ellos nos pasan por 1 punto, nos pasaron. O sea, no 3. Sí, recuerdo ese gol de Falcón. Entonces yo siempre digo, sí, campeones, nos ganaron después, tal, el gol de Romo que le hicieron, tal vez también se hubiese hecho, porque tal vez Juan no entendió la jugada y la metió, Falcón, y yo conozco a Juan Falcón y es una persona increíble, sí. Es un fenómeno como persona, como él, pocos en el fútbol, entonces ellos ganaron bien, pero ojo, esa jornada 7 manchó ese campeonato y yo creo que Minero fue el mejor equipo por consistencia y por puntos, pero bueno, son anécdotas, ¿no? Claro. Me traes un tema, Ricardo. A mí no me gusta, la verdad, esa final absoluta del torneo venezolano. Me parece injusta porque un equipo que fue campeón hace 6 meses, que quizás ya se desmanteló o no tiene la misma condición futbolística, tiene que jugar 6, 7 meses después una final absoluta con un equipo que viene embalado. ¿Tú estás de acuerdo con esa final absoluta? ¿O crees que debería ser campeón de clausura, campeón de apertura y listo? Sí, a mí me parece que si van a hacer torneos cortos es campeón y ya. Así lo hacían en Argentina cuando eran torneos cortos. Ahí no andaban que el campeón del año pasado. O que hagan un torneo largo. O sea, un torneo largo como en Europa. Y si quieren un torneo largo. Pero sí, no es, a mí sí me gusta lo de las finales. Eso sí me gusta. Pero que como en el fútbol colombiano. A mí me gustó mucho el fútbol colombiano porque clasificabas, ibas a esas finales y eras campeón, pero no era que ese campeón iba a jugar con el otro campeón. Obvio, eras campeón y estrella, pero esa cuestión de finales y más en nuestros países que no hay tanta cultura de fútbol ayuda porque la gente se motiva mucho más en esos partidos ida y vuelta, cuartos de final, semifinal, la final. Entonces siento que hay como otro sabor a jugar esos partidos definitorios, que la consistencia también es importante, pero que a veces uno llega, vamos a decir, los últimos 3 partidos y ya eres campeón. Y ya juegas siendo campeón y no es... Juegas sin la misma energía, misma motivación. Sin la misma energía, ya saliste campeón hace 3 fechas, te hacen pasillo, sí, eres el mejor, pero eso de vivir esa final, eso no tiene precio. A mí me encantan las finales. Top 3 de goles de la carrera de Ricardo. Yo creo que uno es el que hiciste con América de Cali, que fue un golazo de, no sé, 30 metros, creo. Yo en Colombia hice goles muy bonitos. Hice uno en Chicó como de 45 metros, pero me voy a quedar con... No, ese fue con Pereira. Pereira Millonario, claro, que le pegas de lejos. Ese fue muy bueno porque sorprendí a un arquero uruguayo de Millonarios que tenía años. No me acuerdo, no sé si es Barbat o no me acuerdo. Era un arquero que era histórico en Millonarios. Okay. Más de 10 años, muy respetado en Colombia. Entonces le hago ese gol de 40 metros en su casa, en el Campín. Ese fue muy bonito y en Colombia que no era fácil, ¿no? Para un 10, con tantos 10 colombianos. Es cierto. No era jugar allá de 10. Y el otro para mí, el de Chile, el primero de Chile. El gol tal vez no fue de los más bonitos de mi carrera, pero tiré un pique de convicción, ¿no? Porque era difícil que Ruber fallara o que dejara un rebote ahí el tipo, pero si yo corro en menos velocidad no llego. Entonces lo que me acuerdo es que corrí como si yo iba a dejar el alma, ¿no? Okay. Porque era todo o nada. Y termino de fino y lo que representa que fue nuestra primera victoria fuera de Venezuela en la historia, a mí me quedó marcado, ¿no? Porque es algo que lo llena de orgullo porque yo sufrí las derrotas de la selección de niño, lo sufrí mucho. Mi papá fue jugador y tenía todas las historias de Chiquichagua Marín, de Vicente Vega, de toda esa generación de mi papá y después los que siguieron, ¿no? Carlitos Maldonado y Stanley y Gerson y Gaby Miranda, y que uno los siguió desde niño.
Entonces eso me encerró muchos sentimientos. Y después, otro gol fue uno que hice con Alianza Lima, a Melgar. Ok. Ese gol a mí me hizo asentar en un equipo grande porque fue un gol de mucha calidad. De lejos también. Sí, fue un gol de lejos, pero me driblo a un tipo, llego al borde del área y le pego cruzado y Creo que fue lo un gol. vi. Tú lo subiste, ¿no? Hace poco. Yo creo que los he subido. Después de viejo me he vuelto romántico. Te he vuelto nostálgico. Sí, romántico. Y antes no era así, ¿no? Antes era muy serio. Ay. No, ni miraba eso, ¿no? Yo me acuerdo que hacía el gol y al otro día ya pasó. Porque sentí, aprendí que si uno se la cree, pierde. Entonces, trataba cuando iba muy arriba y cuando me y estaba abajo, sacaba el ego que decía, yo soy el mejor de esta vaina. Eso sí, cuando entraba a una cancha nunca veía contrarios. Yo jugué contra Aymar, contra Riquelme, contra el que fuera. Nunca me importó contra quién estaba jugando. Tuviste colores y no caras. Yo siempre era, yo soy el O no mejor. apellidos. Después podía ser el peor, pero bueno, me daba en la cabeza cuando entraba al partido y salía al partido y era aterrizar, ¿no? Y ya la humildad y esos valores que te enseñan que son los que te mantienen firme, ¿no? Y hacia adelante. Top 3 de pases. Le hice uno en Grecia al Pollo Herrera. Lástima, no lo tengo. ¿Vale? Ok. Este es un pase con rastrero, como de 30 metros, y como entre 4 jugadores, y le pegué como un chute, pero rastrero, ¿no? Y la pelota, me acuerdo que habían 2 jugadores así en un espacio muy pequeño, pero yo lo visualicé a él y rompí 2 líneas de pase, ¿no? La del medio y la defensa. Ok. Hace una diagonal, el Pollo Herrera, el que jugó en Boca. Sí. Que lo tuviste tú en la entrevista hace poco. Él. A él le doy un pase que le comenté en esa charla y él se acordaba. Que de verdad lo tengo hoy aquí contra Levadiakos, el equipo donde jugó Miki Mea Vitali. Claro. Un año antes, ahí en Levadiakos. Después, el otro pase para mí que me queda siempre presente fue uno que le hice a Giancarlos. Ajá. En Mineros, porque fue un partido donde yo estaba en el banco y íbamos empatando el clásico con Monagas, Mineros Monagas, ¿no? Y ese lo puse, pero están en unas imágenes muy feas. Pero me acuerdo que la dificultad del pase fue muy grande porque estaban todos concentrados en el área y eran 5 jugadores. No había espacio. ¿Ve? Y yo con Giancarlos ya me entendía de años. Yo le di 1000 pases a Giancarlos, o sea. Y yo veo un pasillo y yo veo que él captura porque una mirada ahí que tuvimos y yo dije, por ahí va. Y la tiro como diciendo, a ver si ¿Qué pasa? Pero con toda la intención. Tiró una diagonal y definió el partido en el último minuto 91, y hacemos el gol y sacamos los 3 puntos en ese clásico, pero no fue un partido tan importante de los de selección. Porque No, pero te refieres a la vistosidad y al grado de dificultad del pase. Al grado de dificultad, porque a Giancarlos le doy en la Copa América cuando tenía las críticas que me venían criticando y tal, y ¡pac! Le meto un pase, pero ese pase fue con borde externo. Muy buen pase ese. Pero fue un pase que me pareció no tan complicado. Yo vi un pasillo más fácil, pero claro, el ambiente es mucho más grande, estadio full, Copa América, tal, y hago un gol también muy bonito que la... A Bolivia, claro, el 2-2. El día que se lo dedicas a tu abuela, que había fallecido. Ese. Y que ese me dolió mucho, que lo sentí mucho ese gol. Pero el mejor pase que hice en mi carrera fue a Fernando Ornelas contra Nueva Zelanda. Ese sí, intenté hacer pases así y nunca más los pude hacer. 2, 3 veces intenté hacer, ¿Sabes que no recuerdo ese? Recuerdo uno muy bueno que le das a Cafú en Maracaibo, en el amistoso 1-0. Ese es muy bueno porque se mete una pelota al espacio entre 3. El que le doy a Ruber contra Argentina, no se ve la calidad del pase. Ajá. O es un pase que me la tira Alejandro Sichero y me la tira mal. O sea, me la tiró como a 2 metros. Y yo cuando voy corriendo a la pelota veo que no llego. Corriendo no llegaba. Ok.
Y yo en ese momento veo a Ruber y me lanzo y La punteas. le toco así, le hago así, tac, así, Ok. con el borde externo del pie, pero un toquecito así y le pasa entre las piernas al defensor argentino y le queda a Ruber un poco incómoda porque yo también me estaba tirando y no pude, claro, y Ruber hace ese giro que queda al frente a Bondancieri, pero ese pase, yo digo, fue un pase feo, tal, que me estiré, pero le cambié la dirección al pase, porque si no la pelota Por el contexto también, el el Monumental. contexto. Pero el mejor pase fue el de Ornelas. Lo voy a buscar, ese no recuerdo. Yo estuve en ese partido, 5-0, que Diornelas hace 3. Ese pase le doy con 3 dedos y la pelota hace un efecto así. Ok. Pero hizo como una comba así, que la pelota iba por mitad de cancha, pasó en el medio del central y le llegó por el lado del lateral y él le entra en diagonal y hace el gol. Ese de Nueva Zelanda para mí. Nunca más pude hacer un pase así de gol, pero a Pacheco Vallenilla se los hacía así. Que yo iba como encarando hacia la banda y le metí 3 dedos, entonces la pelota hacía un efecto hacia afuera. O sea, tú ibas desde la derecha hacia el medio, arrancando en diagonal y tirabas el pase acá para Pache, que tiraba diagonal hacia adentro. Vamos a decir, desde la derecha hacia la izquierda. Hacia la izquierda, claro. Y con la pierna izquierda le daba así como Sí, así, entonces, de cachetada, pues. Podía agarrar más efecto, que si yo iba de frente o mirando al otro lado, no iba a hacer ese efecto. No, porque tenías que meter el pase con borde interno. Sí, no, entonces era una situación que aprendí en los años. Esos son pequeños secretos que uno va aprendiendo después de... Después de viejo. Sí, después de viejo. Ricardo, ¿qué disfrutabas más, un pase gol o un gol? Yo el pase gol. Sí, ¿verdad? Uy, no, porque era mi sello, porque ya yo me sentía... Yo quería hacer goles y uno los disfruta mucho, pero yo sentía una obligación de hacer pase gol todos los partidos. Entonces, era una obligación, era algo que yo me entraba al partido y decía, hoy tengo que meter 3 pase gol. 3. Okay. 1, no me puedo conformar con 1. Y yo los intentaba buscar y cuando los metía, también me puse necio, uno de viejo se pone necio. Cuando les metía pase gol y ellos fallaban, me daba una rabia, ¿no? Me daba una rabia con el delantero. No les decía nada, pero me daba... Le diste 2, me acuerdo, no sé si en el mismo partido, pero le diste 2 a Diornelas muy claros en esa Copa América. Y Fernando no pudo convertir. Sí, con País Vasco también le dejo 1 para empatar 4-4 y la pega en el palo. Pero ahí todavía estaba joven y no me... Mira, a mí me pasa con Dolgueta, ¿no? Ajá. José Luis Dolgueta, porque claro. Yo cuando era jovencito, en Estudiantes de Mérida, viene Dolgueta, que era el goleador de América, venía creo que del Atlético Zulia, tenía un contrato, era de los que ganaba más en el fútbol venezolano. Llega a Estudiantes en el año 97 y ese fue uno de mis primeros años. Yo tenía 18 años. Claro, yo veía a Dolgueta, lo veía como Dios, ídolo. Claro. Sí, claro, yo entraba a 18 años, lo veía, yo lo miraba así, cuando él se cambiaba, qué hacía, tal. Pero Dolgueta era un fastidio. Entraba a la cancha, eso me puteaba, me decía, dámela aquí, dámela allá, pónmela ahí. Y yo decía, pero José, coño, te la estoy tratando. Y yo en esa época no tenía el pase gol que tenía al final. O sea, yo trataba. Ahí el que tenía más pase gol era Brignani. Y yo era más encarador. Entonces, él me peleaba, ¿no? Y después, cuando yo era viejo, me acordaba de él. Yo decía, coño, estoy igual que de Olgueta, ¿vale? Está igual de viejo fastidioso. Estoy fastidioso. Entonces, yo en los entrenamientos al final de mi carrera no me gustaba que me tocaran, que me dieran patadas, no me podían tocar. A mí en un partido sí, pero ya en 2 años yo le decía a los pelados, ni me toquen ni se me acerquen. Verga. Sí, me volví ladilla. Sí. Lo ves ahora y dices, coño, qué pesado me fui. Sí, me empecé un poquito, pero los quería mucho. Yo fuera del campo los ayudaba demasiado. Yo tengo mucho cariño con Chancellor, con Machís, con Ali Mesa, con Johnny González. Muchos de esos jóvenes de Mineros que hoy en día son figuras y Increíble. que ahora cuando hablamos yo le digo, vieron, yo ahora los veo por televisión. Increíble lo de Chancellor. Es una historia que nos gustaría contar. Ricardo. Mira, al flaco yo le dije, lo conocí, un flaquito así.
1.95, casi Yo te 2 voy a ser metros. sincero, Ricky, te voy a ser sincero. Yo no pensé que Chancellor iba a ser un central de selección y iba a llegar al fútbol italiano. O sea, lo reconozco. Mira lo que me pasó a mí. Yo lo veo un flaquito así, unas paticas de ganso que tenía. Ajá. Unos bracitos así, que eso iba atrás de Pacheco, porque Pacheco era su ídolo para tratar de... Pero se ponía así y él no agarraba, pero nada, estaba Ok. mal. Pero yo lo agarro la primera semana y yo le digo, mira, flaco, yo ya había estado en Europa, ya había pasado por el mundo, ¿no? Claro. Y flaco, te voy a decir una cosa hoy. Tú vas a llegar a la Premier League. Te lo digo. Dale duro porque yo te veo a ti en Europa fácil. Cuando tengas la primera camiseta, me la vas a dar a mí. Porque nadie te va a decir esto porque vos sos un flaco malo ahorita, pero yo te veo. No, es que él hacía cada cagada al principio de nosotros decíamos, flaco. Pero el flaco, lo que creció y lo que es hoy es lo que yo vi. Porque yo ya había estado en esos fútbol y yo ya sabía lo que le gusta a los técnicos allá. Y yo sé que él va a ser un tipo muy importante en estas eliminatorias. Lo va a hacer porque tiene un nivel muy alto. Para mí él y Osorio hacen una dupla. Osorio un central técnico que la verdad da gusto No, y también verlo tenemos jugar. otros. También tenemos No, otros. sí, está Mikel, está Sí. Wilker Ángel, pero bueno, digo esos dos porque creo que son los que Sí. están en un nivel más alto. Ricardo, dame tu once histórico con los que jugaste. Bueno, ahí. O tu once histórico de Venezuela, con los actuales. No, Yo sé que es el un once peo, histórico. pero... El once histórico de la selección, yo siempre he dicho una cosa y yo lo hablé y nadie me paraba bolas hasta que hace poco me escucharon unos que llevan las estadísticas, ¿no? Ajá. Yo les decía, es importante los partidos jugados en la selección, porque los que pasan de 100 partidos muestran la consistencia, la historia, y uno los respeta mucho. Juan Arango, Rey, ahorita Tomás, que seguramente va a llegar, y para mí son tipos que yo respeto, me quito el sombrero, porque se mantuvieron en el tiempo en el alto nivel de nuestra historia. Entonces eso es muy... Pero yo siempre decía, lo más importante son los partidos ganados, oficiales, porque los amistosos tú los juegas con otra mentalidad, hay muchos cambios, los técnicos están haciendo muchas pruebas, hay pocos amistosos que uno los toma en serio, todos los tomamos en serio, pero no como tú lo comparas con un oficial y el que ha jugado... No es ni el 50% un partido premundial. Ni de Copa América, ni nada. Ahí está. Entonces, yo decía siempre, los mejores jugadores son los que han ganado partidos oficiales porque son los que nos han hecho crecer en el tiempo. Entonces yo creo que el once histórico de la selección en cada posición son los que más han ganado en esa posición oficiales, ¿no? Ajá. Para mí, arquero, Reni Vega. Para mí, Reni. Y yo, bueno, pondría a Angelucci y a Rafael Dudamel ahí como atrás de suplente, ¿no? Pero titular. Pero Reni titular. Para mí creo que ha sido de los que ha ganado más en esa posición. Ok. Lateral derecho, yo tengo una debilidad por Pacheco Vallenilla, ¿no? O sea, para mí Pacheco es el lateral derecho, pero Roberto Rosales creo que ha tenido una carrera tan importante en la selección y creo que en partidos habrá ganado muchos más, ha tenido una carrera increíble. Entonces yo pondría a Roberto y a Pacheco como un Pache, vas al banco, te queremos, pero vas al banco. No le voy a desear que se lesione Robertico, pero entra Pacheco, bueno, le digo anda con Benito, que es el kinesiólogo, que te recupere. Después de central José Manuel Rey. Para mí José se estuvo tanto tiempo. A mí me parece que Pedro Acosta, escuché tanto de él, ¿no? Pero yo no lo vi jugar, pero también he visto algunos videos y sé que una estampa, con una presencia, con un liderazgo. Pero yo pondría titular a Rey y a Alejandro Sichero. Okay. Para mí Alejandro Sichero un centralazo. Y pusiera a Vizcarrondo también como un posible, pero titular. Pero Vizcarrondo a mí también me encantaba. Y lateral izquierdo no hay otro, el zurdo Rojas. Sí, señor. O sea, para mí el zurdo no tiene comparación, es un tipo que jugaría de 10, de 8, de lateral. Que mereció ir a Europa, sobrado. Sí, no, yo no entiendo cómo, yo de verdad no lo entiendo, pero era lo que sufríamos en esa época. Y para mí el zurdo es un lateral izquierdo del futuro, ¿no? Ojalá
los técnicos escuchen y tienen que buscar un zurdo Rojas. Dentro de 10 años, los jugadores como el zurdo van a ser los mejores laterales en 10 años. Y de recuperadores jugaría con 2. Y yo jugaría con un solo recuperador. Y ahí al lado le pongo un 10. Ok. Pero pondría a Tomás Rincón por lo que me ha mostrado a mí Tomás de su carrera, de su capacidad, No, es increíble el sacrificio. Su evolución. Su evolución. Es un tipo ya que hoy técnicamente te juega simple. Y ese Tomás simple, ¿no? Ese Tomás de 2 toques. Okay. Es el que más me gusta a mí. El parado ahí. Y al lado, para mí, está el Pájaro o Leo Jiménez. Ellos dos. La parejita. A mí ellos dos me encantan. Para mí Yángel también va a ser, pero apenas está empezando y no le da todavía para estar en mi 11 histórico. Para mí yo pondría al Pájaro y a Leo ahí bien como Pacheco, en la misma de Pacheco. Leo ahí en la banca, pero están convocados. Y después ahí adelante no hay otro, Juan Arango. O sea, ok. ¿Qué vamos a decir? Que no lo haya dicho él con goles y con pase-gol. O sea, el mejor de goles en esa posición, el de más pase-gol, o sea, es un fenómeno. Y bueno, al lado tengo que estar yo. Okay. Y yo creo que detrás a mí me hubiese gustado jugar mucho más con el Lobito Guerra. El Lobito Guerra para mí es un tipo fenómeno. Increíble, muy, muy espectacular. Y a mí Ronald Vargas me gustó mucho. Ronald Vargas. Coincido plenamente contigo. Lástima las lesiones. Pero bueno, esos son los pelados que entran cuando nos cansamos Juan y yo. ¿Y arriba? Y arriba Salomón Rondón, es el delantero histórico, el que ha hecho más goles en nuestra historia. Y no tiene. Jugaría con Salomón y yo pondría, ahí me cuesta mucho, Ruber o Giancarlo Maldonado. Bueno, ¿convocas a los dos? No, los dos van convocados, pero y Joseph Martínez, ellos 3, pero Joseph sí todavía le toca un poquito más en la selección, es un fenómeno, pero por la admiración que le tengo, porque es mayor que yo y porque yo pondría a Ruber y Giancarlo ahí atrás, ahí Giancarlo, cerquita. Pero pondría a Salomón y a Ruber. Una combinación de lo nuevo y lo... Bueno, pones a Ruber en el segundo tiempo. Ricardo, ya has tenido ofertas para dirigir en Venezuela, me lo has contado, creo que también lo has hecho público. Mineros, otros equipos. ¿Volverías al país? Difícil esa respuesta, porque me fui del país por no comulgar con muchas cosas, ¿no? Y veo que todavía no salimos, ¿no? Me duele mucho, veo lo que pasamos los venezolanos afuera, todo el sacrificio que nos ha tocado y lo que pasan los que están allá adentro, ¿no? Y uno entiende que el juego es importante, pero a veces hay cosas más importantes, ¿no? Y como país siempre mando ese mensaje, ojalá pronto podamos tener un país como el que nosotros crecimos. Cuando yo era niño, yo le cuento a mis hijas que no lo vivieron, o a algunos primos que tengo que tienen 20 años y que no vivieron en la Venezuela que yo fui niño, y como éramos los venezolanos, ¿no? Y lo que disfrutábamos nuestro país. Entonces, hasta que no vea yo no quiero volver a Venezuela para cuando esté perfecta y estar ahí ya cuando está todo fácil, no. Pero yo sí quiero volver a Venezuela y voy a volver a un equipo de Venezuela cuando yo vea que empiece, que están las condiciones difíciles, pero que uno tenga por lo menos la tranquilidad de que estamos con alguien que uno dice, nos toca a nosotros reconstruir el país. Ok, yo dejo todo lo que he hecho aquí afuera y me voy para allá. Entonces ahí creo que es cuando siento que quisiera volver, porque para mí es lo más grande, no hay nada más grande que Venezuela. Mientras tanto trataré de seguir avanzando aquí en los Estados Unidos, pero nunca digo de esta agua no beberé, Fernando, porque uno nunca sabe. Es cierto. Y porque el fútbol es mi pasión y porque al final, si me toca, me toca y lo haré, Pero lo ideal sería que lo hiciera tratando de reconstruir un país que todos soñamos.
tu mejor etapa en el extranjero, ¿con qué club te sentiste más pleno, disfrutaste, te sentiste querido, te sentiste respaldado? Mi etapa en Colombia y en Perú y en México, esas 3 etapas. En México porque salgo campeón Ok. y llego al final de Libertadores con el América. No jugué mucho, hice un gol en el Azteca en primera ronda. A Pero Cobreloa, ¿no? Cobresal, Cobreloa. a Tuluá, A Cortuluá, perdón. por Tuluá. Donde jugó Dudamel después, sí, sí. Sí, pero sentí en Colombia y en Perú, donde mostré ese fútbol que mostré en el fútbol venezolano, que ahí siempre en todos los equipos que pasé, estuve en grandes equipos, tanto en Táchira, en Estudiantes, como en Mineros, mostré mi fútbol. Y en la selección, pero afuera, en esos dos, y porque le daban importancia al 10. En Europa fue duro para mí adaptarme a carrilero, adaptarme a que no querían el 10. Yo era un tipo muy jodido, Fernando. A mí me decían, juega de 5 y le decía al técnico, no, yo soy 10. A mí me pone ahí. De 5 no voy a estar corriendo, marcando. Yo no me adapto a nada. Adáptese a mí. Yo O era sea, así. fuiste poco sacrificado. Era tu carácter y era tu creencia. No, yo era un sacrificado en mi posición. Si me tocaba correr y meter y tal, lo hacía. Ok. Pero en una posición que yo me sentía incómodo, que me iban a poner lateral o de... Yo hubiese podido jugar de lateral en Grecia porque eran malísimos los laterales. Pero yo sabía que mi fútbol era mi fútbol y de 5 tampoco me sentía, o sea, no. De mixto tampoco te sentías. Mixto me sentía, pero más adelante en mi carrera, pero lamentándolo mucho, cuando yo estuve en Europa estaba más joven Ok. y no lo veía. Ok. En España jugué de mixto. En Castellón España, jugaste de mixto. en Castellón porque jugábamos 4-3-3, entonces el 5 y estos 3 es mentira, no es 10. Esos son 2-8, porque los dos tienen recorrido. Sí, esos son dos interiores. El 10 es el enganche. Y de volver, porque el 10 a Messi nunca lo pusieron ahí, a Messi lo ponen es en la banda. De 7, cuando arrancó de 7. Pero en el 4-3-3, un número 10 real, lo tiran a la banda porque no tiene que bajar tanto. Cuando uno baja tanto, pierde energía para el cambio de ritmo. Sí. Por eso los ritmos del 8 y del 5 son monorrítmicos. El ritmo del 10 es cambios de ritmo porque uno no se desgasta tanto en recorridos de bajar. Entonces, por eso a veces los 5 o los técnicos que no entienden de nada alguno, no, que el 10 no corre, que Messi no corre. No, claro que corre. Hacer cambios de ritmo y entender lo que es una recuperación después de un cambio de ritmo de 30 metros, cuando tú haces la energía 100%, ¡pac!, para volver, es distinto cuando tú estás jugando a un ritmo de 70%, Claro. 25%, porque el número 5 juega a un monorritmo. Sí, entonces, claro, sí. Entonces dicen, no, que el 10 no corre. No, vení a driblar a un 5 y qué es lo que tenemos que hacer, o a un lateral. ¿Cuánto de energía gastamos en un Sí, de cambio de ritmo, un pique, claro. Pero no entienden esas No, condiciones. y también, Ricardo, es saber correr, porque, Fernando corrió 12 kilómetros. Ajá, ¿qué hizo en esos 12 kilómetros? ¿Cómo fueron los recorridos? ¿Qué tan productivo? ¿Cuántas pelotas cortó? ¿Cuántos pases en vertical metió? No es correr, es saber correr. Sí, ¿no? Y ser trascendente. Al final, ser trascendente. Exactamente. Entonces te quedas con Colombia y te quedas con Perú. Perú. Colombia y Perú. Perú. Y entre Colombia y Perú, igual. Perú. No, entre Colombia y Perú, Colombia. Colombia. Muy bien. Tu mejor porque el fútbol colombiano para mí es de los mejores de Sudamérica. Después de Brasil y Argentina, para mí Perú. Y después puede venir Chile y Argentina. Pero el fútbol colombiano tiene unas condiciones técnicas y de intensidades porque tienen delanteros muy rápidos que a mí me sorprendió ese fútbol. En esa época que yo jugué 2004 era un fútbol increíble. Verga, chamo, nos tiramos 2 horas, pero estoy convencido que así como todas las entrevistas lo van a disfrutar porque mucha gente pedía que hablara contigo. Estabas evidentemente en agenda. Y a mí me gusta que las entrevistas no tengan tiempo, porque si te digo 1 hora y nos quedamos con ganas de hablar y yo veo que tú tienes ganas, es como que es estúpido cortarla. Si no hacemos como el live con el zurdo. Coño. No, ya va. Quiero cerrar con algo, perdóname. Chamo, yo no conocía esa faceta tuya de poeta. Explícame eso. Y la gente lo vio. Hubo gente que lo vio ya. O sea, no es una primicia.
¿De dónde O sacaste sea, eso? vos viste esa parte. Vi 2, 3 poesías buenísimas. ¿Y qué dijiste? Este está loco. Coño, pana, yo no conocía, ¿qué vaina es esta, pana? Yo no conocía esto de Ricardo, pero poesías de No, 6, eso es- 8 estrofas. Háblame de dónde nació esa vaina. No, eso es de la familia de mi mamá. Yo tengo tíos poetas del lado de mi mamá, entonces tengo un tío que se llama Gibson, Luis Ajá, Gibson. ajá. Entonces, yo de niño crecí en las reuniones en casa de mis abuelos maternos. Mi tío Gibson se paraba y tiraba 15 poesías y la gente lo aplaudía y tal. Entonces, yo de niño lo fui viendo y me gustó. Entonces me fui acercando a él y él me fue dando libros y me fue explicando y me fui metiendo, ¿no? Y me aprendí varias poesías. Entonces, ya después en el fútbol, pero el fútbol ya es otro mundo. Yo a veces cuando estábamos en alguna reunión o algo, yo tiraba poesía. Le decían, voy a tirar 2, 3 poesías para que se rían. Pero no, a muchos les gustaba, a otros se me Otro reían, chalequeo, claro. me chalequeaban y todavía hoy en la sub-20 esa de nosotros me joden. Ellos internamente a mí me dicen yo la amé. Porque es una que tiraste, ¿no? Es una que yo tiré ese día en un diciembre, un 31 de diciembre, todos solos, lejos de nuestra casa, y yo empecé a ver muy triste la reunión, llorando uno por allá, el otro día, no, tengo que hacer algo para que se rían, para cambiar esta cosa. Yo también me sentía triste. Mi primera Navidad fuera de mi casa, entonces, y todos también, y me paro y Lino me dice, dale play. Y Lino ni sabía, pero él de una vez la captó y dijo, si tírate ahí algo. ¿Cuál Y era? música, maestro. Lánzala ahí, Empecé lánzala ahí. No, yo empecé, yo la amé, pero era de otro que no la merecía. Y por eso en sus brazos seguía siendo mía. Hay cosas sin dueño, tal. Bueno, y ahí sigue, ¿no? Esa es una poesía larga. Pero los tipos, no. Cari, Pelecito, Kilaguri, Reinaldo Melo, Giraldo. Agárrate. Rondón, ¿no? ¿No estaba pequeño ahí? No. Pequeño. No, pequeño en esa no estaba. El zurdo sí. El zurdo. No, equipazo. Bielma, sí, que luego van a los centroamericanos. Sí, sí. Y ganan el 98. Sí, Coño, esa fue la Ricardo, historia. qué gustazo, chamo. De verdad que fue magnífica la charla. No, Mi respeto, mi admiración. La verdad que uno aprende, uno recuerda esa generación que a mí me marcó y creo que a todos los de mi generación, valga la redundancia, que empezamos en el periodismo en esa etapa y ojalá nos veamos pronto como aquella noche que conversamos en Estados Unidos con tu papá y fue una charla fantástica allá en Casa Fortu y todo el éxito del mundo, mi pana, todo el éxito del mundo que te lo mereces. que le mandamos saludos a Fortu y a Yajaira, que fueron Está perdido. los fanáticos número 1 de la Vinotinto en esa época. Exactamente. Todo lo mejor, Ricky, un gustazo. Abrazo, gracias por el tiempo y seguimos conectados porque en esto del fútbol no nos vamos a alejar así de fácil. Un abrazo grande para todos. Recuerden darle like, suscribirse, ver los planes de Patreon que tenemos preparados para todos ustedes. Ricardo David Páez pasó por Ruta Vinotinto en cuarentena. Chao. Ruta Vinotinto fue presentado por DirecTV Sports, el sitio web más completo en toda Venezuela. Luego del éxito del primer curso de radio online, llega la segunda fecha, el 29 y 30 de mayo. Aprende todo sobre el fascinante mundo de la radio. Ponte la camiseta, que nadie te cambie tu radio, que nadie se meta.